Un día después, Chu Xuan atravesó otra barrera y llegó a una tierra estéril con poca energía espiritual. Este era un rincón remoto del mundo del sol celestial. Además, debido a la delgadez de la energía espiritual aquí, era difícil sentir el gran Dao. Por lo tanto, el nivel de cultivadores aquí era bastante bajo, siendo los más fuertes los cultivadores del reino emperador. En cierto sentido, podría considerarse como la aldea novata del mundo del sol celestial. Chu Xuan suspiró. Se sentía como un jefe de nivel máximo en la aldea de novatos. Había huido a este lugar remoto, a miles de millones de kilómetros del caos. Nadie imaginaría que un experto en el reino del Dao trascendente se escondería en un lugar tan remoto, ¿verdad? Esta sección debería ser una de las áreas más desoladas y de bajo nivel en el mundo del sol celestial. El poder de la barrera aquí tampoco era demasiado fuerte. Sin embargo, para los cultivadores débiles en esta área, atravesar la barrera era tan difícil como ascender a los cielos. Para los genios aquí, fue un desastre. Podrían haber alcanzado un reino superior, pero fueron sellados en esta área. Lo más probable es que los cultivadores y los seres vivos aquí no sabían sobre el mundo exterior, y probablemente creían que la barrera era el borde del mundo. La figura de Chu Xuan se movió y llegó a un pequeño valle. Había un pequeño valle con un radio de 30 millas. Los árboles antiguos eran verdes y las flores estaban en plena floración. Era un lugar bastante bueno. Era solo que había un aura oscura y asquerosa mezclada con la energía espiritual aquí. Los cultivadores de bajo nivel que vivían aquí serían propensos a la erosión, lo que dañaría sus cimientos de cultivo. De hecho, con el tiempo, fue fácil que su conciencia se desorganizara. En esta sección, este valle podría considerarse un lugar peligroso. Chu Xuan agitó la mano y la energía espiritual asquerosa desapareció. El cadáver de una bestia del reino emperador pudriéndose en el suelo se redujo a polvo. Incluso la fuente de la suciedad fue destruida. Chu Xuan aterrizó en una pequeña montaña frente al valle. Miró el sistema. Actualizando el progreso, 90%, 91%, el sistema estaba a punto de completar su actualización, y Chu Xuan lo estaba esperando ansiosamente. El pequeño valle aquí no estaba mal, y si se quedaba en esta sección del mundo del sol celestial, podría evitar la detección de expertos fuertes. Actualizando el progreso, 99%, 100%. Finalmente, el sistema completó su actualización y se reinició. Te quedaste en casa durante 100 años, estableciste un nuevo récord, creaste e implementaste un gran plan, trasciendiste el caos, llegaste al mundo del sol celestial e integraste tu camino de Tao con Yin y Yang. Has trascendido la ilusión y has vuelto a la realidad. Chu Xuan miró la notificación del sistema con las cejas arqueadas. Ya había adivinado el secreto del Yin y el Yang del mundo del sol celestial y el caos. Sin embargo, ¿qué era esto de trascender la ilusión? ¿Fue ilusorio el caos? ¿Fue fabricado? Ahora que lo pensó, el caos tenía algunos aspectos inusuales. Parecía carecer de algo. Después de ingresar al mundo del sol celestial, los sentimientos de Chu Xuan sobre esto se hicieron más fuertes. Se sentía como si el mundo del sol celestial fuera el mundo real. Sin embargo, también sintió que el mundo del sol celestial estaba incompleto. Creía que si el mundo del sol celestial y el caos se unían, formarían un mundo completo. La actualización del sistema incluye las siguientes funciones después de reiniciar. 1. La función de derivación. Puede derribar cualquier cosa por debajo del nivel del anfitrión. La derivación más allá de ese punto requerirá el consumo de energía de origen. Nota. Si consumes demasiada energía de origen, afectará tu base de cultivo. Por favor, ten cuidado. En segundo lugar, la función de destino, que puede espiar el desarrollo del destino, suprimir el destino y ocultar el propio destino y karma del anfitrión. Tercero, puedes protegerte y separarte de las leyes trascendentes y de las leyes del mundo. No puedes ser espiado por todas las existencias trascendentes. Chu Xuan miró la notificación del sistema. La actualización incluía 3 nuevas funciones, de las cuales la tercera le resultaba especialmente útil en esta coyuntura. Lo aliviaría de sus preocupaciones de ser rastreado y perseguido. Con esta función, nadie podría derivar o predecir su ubicación, incluso los expertos del Reino Supremo de Gao. Su sensación de seguridad había aumentado enormemente. La función de derivación también fue muy buena. Sin embargo, tuvo que tener en cuenta la advertencia del sistema con respecto al consumo de energía de origen. En cuanto a la función de destino, también fue bastante buena. El destino era extremadamente misterioso.
Chu Xuan había creado el Dao Celestial en el caos, por lo que entendió la energía del destino del Dao Celestial como la palma de su mano. También podía sentir el destino general del caos, pero no podía comprenderlo por completo. Chu Xuan estaba seguro de que incluso los expertos del Reino Supremo de Dao y los gobernantes supremos de Dao no podían predecir el destino de aquellos en el mismo reino, o incluso el destino de un mundo grande. Si pudieran, no habrían caído en ningún plan creado para desencadenar la gran batalla. El misterio del destino era difícil de predecir. Los fuertes podían ver el destino de los débiles. Por supuesto, había algunos genios que eran únicos y especiales, lo que hacía imposible que los expertos leyeran su destino. Sin embargo, cuando la fuerza de uno alcanzaba un cierto nivel, uno en realidad ya no se vería afectado por el destino de las cosas más débiles que ellos. Por ejemplo, cuando Chu Xuan trascendió el caos, el destino del caos ya no pudo afectarlo. Sin embargo, el destino del mundo del sol celestial podría afectarlo. Necesitaría alcanzar un cierto nivel para trascender ese destino también. Cuando lo hiciera, ya no se vería afectado por el destino del mundo del sol celestial. Al igual que cuando trascendió el caos, la energía del destino regresaría a su cuerpo y el mundo exterior ya no podría interferir con su destino. Chu Xuan sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer. La función de destino del sistema le permitió controlar su propio destino y no verse afectado por el destino del mundo exterior. Se ha activado la función quedarse en casa del sistema. Puede designar un área como su hogar, no puede exceder los 50 kilómetros. No puede salir durante el período activo de la función. Si te vas, tu registro de quedarse en casa será borrado. Cada año, serás recompensado. Cuanto más tiempo te quedes, más generosa será la recompensa. Pandano y Punoao durante el período activo de la función, no puedes cultivarte en reclusión y tendrás que vivir tu vida normalmente. Después de la actualización del sistema, la recompensa por quedarse en casa ahora se calculaba en años. Además, no podía cultivarse en reclusión durante este período de tiempo. Tenía que vivir una vida normal. En el lado positivo, el tamaño de su sala de estar se había expandido. Chu Xuan miró el valle. Esta era una zona residencial muy adecuada. Después de completar la primera etapa antes de la actualización del sistema, se había vuelto invencible dentro del caos. Entonces, había pasado más de 10 millones de años trabajando duro para trascender el caos. En conclusión, necesitaba el sistema para fortalecerse rápidamente. Chu Xuan decidió quedarse en este pequeño valle. La escasez de energía espiritual aquí no le importaba. Tenía muchos tesoros. Si los usara, podría convertir fácilmente este pequeño valle en una tierra santa para el cultivo. Chu Xuan aterrizó en el valle. Después de observar el valle, Chu Xuan no lo designó de inmediato como su residencia. En cambio, comenzó a transformar el pequeño valle. Un pequeño arroyo fluía a través del antiguo bosque en el valle. La fuente de la corriente era un río subterráneo que fue redirigido por Chu Xuan. Fluyó desde el medio de un acantilado, creando una pequeña cascada. Había un pequeño estanque debajo de la cascada. Después de pasar un poco de tiempo transformando el pequeño valle, Chu Xuan confirmó la designación de este lugar como su residencia. Con un movimiento de su mano, algunos árboles antiguos fueron arrancados de raíz, y en poco tiempo, se construyeron algunas casas de madera. Una cerca rodeaba la zona residencial, y con un movimiento de su mano, algunos tesoros desaparecieron en el suelo. La energía espiritual en el área se hizo más rica. Por supuesto, solo aumentaría gradualmente en lugar de repentinamente para evitar atraer atención innecesaria. Él haría que pareciera que la energía espiritual aquí se estaba recuperando. Después de todo, el mundo del sol celestial había sido severamente dañado en la gran batalla. No sería inusual que algunos lugares mostraran repentinamente mayores signos de recuperación y vida. Para Chu Xuan, mientras no atrajera la atención de los expertos, no habría peligro. Mientras lo hacía, también establecería una matriz de ocultación en el pequeño valle. Una vez que se completaron los arreglos, Chu Xuan se sintió aliviado y cómodo. Estaba sentado en una silla reclinable en la residencia del patio. Permitió que su Xianer abandonara la dimensión de bolsillo, así como el gato espiritual celestial, el roc dorado que sacudía el cielo y la flor devoradora de espíritus. Señor, ¿dónde está esto? Su Xianer miró la residencia con sorpresa. Esta es una sección dentro del mundo del sol celestial. Nos estableceremos aquí. ¿Mundo del sol celestial? Los ojos de Su Xianer se iluminaron.
Al ver a Chu Xuan acostado en el sillón reclinable, entendió que iban a vivir tranquilamente aquí por algún tiempo. El gato espiritual celestial paseaba por el patio, mientras que la flor devoradora de espíritus había echado raíces. El roc dorado que sacudió el cielo voló hasta un gran árbol y se posó en una rama. Chu Xuan luego liberó a las 4 bestias divinas. El tigre blanco corrió hacia un árbol antiguo y se acostó mientras comprendía las leyes del mundo del sol celestial. La tortuga negra y el dragón azul eligieron quedarse en el pequeño estanque. El pájaro vermellón se unió al roc dorado que sacudía el cielo en una rama del árbol antiguo. Las 4 bestias divinas encogieron sus cuerpos mientras trataban de comprender el gran Dao del mundo del sol celestial. Su siguiente objetivo era abrirse paso y alcanzar el reino del Dao trascendente. Su Xianer comenzó a estar ocupado. Preparó una taza de té para Chu Xuan y comenzó a preparar los ingredientes de la comida. Era hora de cocinar. ña. DNI/vertical AOM había regresado a los días familiares en el patio de la familia Chu en ese entonces. Chu Xuan yacía en la silla, tranquilo y despreocupado, ya no se cultivaba. Levantó la cabeza y miró hacia el valle. Cuando entró en esta sección del mundo del sol celestial, había sentido que había una fuerza de sondeo que podía detectar la fuerza de los seres vivos. Debería ser la habilidad de algún tesoro. Afortunadamente, el nivel del tesoro era demasiado bajo y solo podía sondear la fuerza de los seres vivos hasta el reino celestial. A Chu Xuan no le molestó, y ni siquiera necesitó preparar ninguna contramedida para evitarlo. Tampoco investigó su fuente. Sintió que no debería usar demasiado su fuerza en un área de tan bajo nivel. De lo contrario, su vida futura sería menos divertida. Ahora, él era el jefe de nivel máximo en esta sección desolada del mundo del sol celestial. Miró la nueva función del sistema. Primero, intentó usar la función de derivación. ¿Puedes derivar el origen del caos? El caos no fue simple, y Chu Xuan le dio gran importancia. Por lo tanto, lo primero que quería saber era cómo llegó a ser el caos. La solicitud de derivación supera con creces su nivel. Necesitarás consumir el 80% de tu energía de origen. ¿Desea continuar? ¿El 80% de su energía de origen? Chu Xuan canceló inmediatamente la solicitud de derivación. Consumir el 80% de su energía de origen no solo dañaría su base de cultivo, sino que también reduciría su vida útil. Además, consumir grandes cantidades de energía de origen haría imposible reponerla. Chu Xuan, naturalmente, no permitiría que tal cosa sucediera. ¿Puedes simular la gran batalla entre el mundo del sol celestial y el caos? ¿Cuál fue el resultado? Esta solicitud de derivación supera con creces su nivel. Consumirá la mitad de su energía de origen. ¿Desea continuar? Chu Xuan canceló la solicitud de derivación una vez más. Por el costo de energía de origen, ya podía decir que la batalla en ese entonces había sido aterradora. ¿Puedes mostrar el nivel de cultivo de la persona más fuerte en el mundo del sol celestial? Chu Xuan hizo una pregunta diferente. Quería usar la función de derivación para obtener información útil. Por cierto, se dio cuenta de que también podía obtener información de la estimación del consumo de energía de origen del sistema para cada solicitud. Esta solicitud de derivación ha superado su nivel. Tendrá que consumir el 1% de su energía de origen. ¿Desea continuar? ¿Solo el 1%? No parecía mucho. Sin embargo, el 1% de su energía de origen total en realidad no era una cantidad pequeña. Llevaría mucho tiempo reponerse. Chu Xuan no procedió con la solicitud de derivación. Ya había recibido su respuesta. En el mundo del sol celestial, había expertos que eran mucho más fuertes que él. ¿Fue un experto en el reino de la creación de Dao? ¿O todavía existían expertos en Dao Supremo o gobernantes supremos de Dao? Chu Xuan luego sacó la cabeza de Lietian. No despertó a Lietian de inmediato. ¿Cuánta energía de origen se necesita para derivar la fuerza máxima de Lietian? Esta solicitud de derivación excede su nivel. Consumirá una 10.000ª parte de tu energía de origen. Chu Xuan ahora tenía una mejor idea. Lietian apenas había alcanzado el reino de la creación de Dao en ese entonces. Si la solicitud de derivación solo consumía una 10.000ª parte de su esencia de origen, extrapolando los números, el experto más fuerte en el mundo del sol celestial definitivamente había alcanzado el reino supremo de Dao. Chu Xuan pensó por un momento y lo intentó de nuevo. ¿Cuánta energía de origen se necesita para derivar el reino del gobernante supremo de Dao? Esta solicitud de derivación supera con creces tu reino. Consumirá una 10ª parte de tu energía de origen.
En este punto, Chu Xuan estaba seguro de que la persona más fuerte en el mundo del Sol Celestial era un experto en el Reino Supremo de Dao. Después de confirmar que el experto más fuerte en el mundo del Sol Celestial era un experto del Reino Supremo de Dao, Chu Xuan estaba aún más decidido a mantener un perfil bajo. Como alguien que emergió del caos, habría innumerables peligros si su identidad y antecedentes fueran expuestos. Además, dado que había al menos un experto en el reino Dao Supreme, naturalmente habría expertos en el reino de la creación de Dao, y más de ellos también. Chu Xuan no pudo evitar regocijarse interiormente de que no hubiera un experto en el reino de la creación de Dao protegiendo la entrada al mundo del Sol Celestial. Chu Xuan se sentó en una silla, bebiendo tranquilamente su té. Miró a Lietian. Con un movimiento de su mano, quitó el sello y lo despertó al mismo tiempo. Lietian abrió los ojos y sintió la delgada energía espiritual. ¿El mundo del Sol Celestial ya está en este estado? Preguntó en estado de shock. Justo cuando estaba a punto de verificar, Chu Xuan lo detuvo. No pierdas el tiempo. Si te descubren, estaré en problemas. Lietian estaba atónito. En este momento, se encontró en un pequeño valle. La energía espiritual aquí era extremadamente delgada, pero parecía estar aumentando lentamente. Además, había una formación de ocultación establecida aquí, que debería ser obra de Chu Xuan. ¿Cómo está el mundo del Sol Celestial? Lietian resistió el impulso de usar su sentido espiritual para barrer el área. Está bien. Chu Xuan luego explicó la situación general del mundo del Sol Celestial a Lietian. ¿Te estás escondiendo aquí? Lietian estaba atónito. Chu Xuan era un experto en el reino del Dao trascendente. ¿Tenía que ser tan cauteloso? Pensar que un experto de su calibre se escondería en un rincón tan remoto. Este lugar claramente había sufrido un duro golpe. No solo la energía espiritual era delgada, sino que incluso el gran Dao estaba oscurecido aquí. Este es el lugar más seguro. El mundo del Sol Celestial tiene al menos una existencia en el reino Dao Supreme, y aunque han pasado innumerables años desde la gran batalla, probablemente todavía sean cautelosos. Además, la mayoría de los expertos sentirían mucha curiosidad por mi situación única. Una vez que nos descubran a ti y a mí en el caos, las palabras no serán suficientes para salvarnos. La expresión de Lietian también se volvió grave. Naturalmente, no pensó que Chu Xuan estuviera pensando demasiado las cosas. Como ex experto en el reino de la creación de Dao, ¿cómo podrían estos poderosos expertos no ser tentados por los secretos de la era antigua? Es una buena opción esconderse aquí. La cabeza de Lietian flotaba en el aire mientras asentía con la cabeza de acuerdo. Chu Xuan lo miró y preguntó con curiosidad. ¿Puedes recuperarte? Es difícil. Lietian suspiró. En aquel entonces, mi cuerpo físico estaba destrozado. Si alguien no me hubiera protegido en el momento crítico, me temo que habría muerto. Aún así, el Dao creado por Lietian también se había derrumbado. Su cuerpo había sido erosionado por una fuerza poderosa, por lo que no pudo recuperar su cuerpo físico. Solo le quedaba la cabeza. Sin embargo, al menos, sus heridas no continuarían empeorando y su cabeza no sería destruida. Era casi imposible para él recuperar su cuerpo físico a menos que un experto fuerte eliminara el poder restante de las leyes en su cuerpo. Chu Xuan ni siquiera había llegado al reino de la creación del Dao, por lo que obviamente no tenía la capacidad de ayudar. Dado que ese era el caso, no siguió adelante con el asunto. Su Xianer luego salió de una de las casas. Señor, ¿lo es? Este es Lietian, un viejo monstruo medio muerto. No te preocupes demasiado por él. Chu Xuan se lo presentó. Esta es mi sirvienta. No la intimiden, agregó. Lietian suspiró. ¿Por qué me rebajaría al mismo nivel que una niña pequeña? Luego, mirando a Su Xianer, expresó su desconcierto. Tu sirviente tiene un talento extraordinario. Su cabeza voló y dio vueltas alrededor de Su Xianer. La cara de Su Xianer estaba llena de ansiedad. No importa cómo uno lo mire, tener una cabeza volando a su alrededor daba un poco de miedo. A una edad tan temprana, ya has alcanzado este nivel. Increíble. Lietian suspiró mientras recordaba. Pensó en esa figura incomparable. Luna Suprema. No sabía si ella había muerto. Tu sirviente tiene una constitución extremadamente única. Había una vez una belleza incomparable que era una experta en el reino supremo de Tao que tenía la misma constitución. Si no te importa, puedo darle a tu sirvienta alguna orientación. Lietian le preguntó a Chu Xuan. Si estás dispuesto, adelante. Chu Xuan levantó una ceja.
Lie Tian parecía tener cierta admiración por esa persona, que parecía haberse transferido a Su Xianer debido a sus similitudes. Aunque ahora estaba medio lisiado, una vez había sido un experto en el reino de la creación de Dao y tenía experiencia cultivando a ese nivel. Naturalmente, no había ningún problema para que él guiara a Su Xianer. Xianer, si tienes alguna pregunta sobre el cultivo en el futuro, también puedes pedirle orientación. Una vez fue un experto en el reino de la creación de Dao. Está bien, señor. Su Xianer asintió con la cabeza. Por su expresión, era obvio que no pensaba mucho en Lie Tian. ¿Qué podría ser mejor que la guía de Chu Xuan? Dejó los platos y dudó por un momento. Luego, miró a Lie Tian y preguntó, ¿quieres comer algo? Lie Tian miró hacia abajo. Ni siquiera tenía un cuerpo, entonces, ¿cómo iba a digerir esa comida? Olvídalo. Sin embargo, si hay píldoras medicinales o frutas Dao, puedo probarlas. Necesitaba estos tesoros para recuperar su poder. Chu Xuan agitó la mano y algunas frutas de Dao salieron volando. No tengo muchas cosas buenas, así que conformaos con estas. Lie Tian abrió la boca y se los tragó. Muchas gracias. Volvió la cabeza y buscó un lugar para descansar. Luego, hizo una pausa. Miró el roc dorado que temblaba el cielo y el pájaro vermellón en el árbol con una expresión aturdida. ¿Roc dorado? ¿Pájaro vermellón? ¿Hay algún problema? Chu Xuan preguntó con curiosidad. Una mirada de reminiscencia apareció en su rostro cuando dijo, en mi tiempo, estas dos ya eran existencias legendarias. Por supuesto, no me refiero a sus descendientes. En aquel entonces, en realidad había descendientes de estas dos existencias legendarias en el mundo del sol celestial y el caos, pero su línea de sangre era algo impura. Estos dos, aparte de ser un poco más débiles, tienen líneas de sangre extremadamente puras. Si no fuera por el hecho de que son tan débiles, los habría confundido con lo real. El interés de Chu Xuan se despertó. El roc dorado que sacudía el cielo y el pájaro vermellón fueron recompensas del sistema. No pudo evitar preguntarse si eran las existencias legendarias de las que hablaba Lie Tian. Originalmente había pensado que el pájaro vermellón, una de las 4 bestias divinas de las 9 zonas, había desaparecido debido al sistema. Sin embargo, Chu Xuan ya no pensaba de esa manera. Desde que aprendió que el caos era especial y que había sido destruido en esa gran batalla, sospechó que las 4 bestias divinas de las 9 zonas eran solo una manifestación de sus verdaderos orígenes. Su desaparición y reaparición gracias al sistema probablemente fue que regresaron a sus verdaderos orígenes. Además, las otras 3 bestias divinas eran iguales. ¿A dónde fueron los roc dorados de primera generación y Vermillon Bir? Lie Tian miró fijamente el roc dorado y el pájaro vermellón. Cuanto más los miraba, más incrédulo se sentía. ¿Por qué su línea de sangre era tan pura? Incluso el rey pájaro vermellón de su época no tenía una línea de sangre tan pura. La leyenda dice que el pájaro vermellón y el roc dorado eran gobernantes supremos del Dao. Fueron a explorar la región vacía y desaparecieron, respondió Lie Tian. Chu Xuan estaba sumido en sus pensamientos. Cuando el roc dorado, el gato espiritual celestial y la flor devoradora de espíritus entraron en el mundo del sol celestial, no sufrieron ninguna corrección. Aunque las 4 bestias divinas lo hicieron, el alcance de la corrección no fue grande. Esto se debió a que solo una parte de su origen se encontraba en las 9 zonas. Lie Tian miró a su alrededor y vio al tigre blanco debajo del antiguo árbol. Guardó silencio. Sintió que Chu Xuan no era simple. ¿Podría ser que las 4 bestias divinas estuvieran con él? Por supuesto, no pensó que fueran las 4 bestias divinas originales. Solo pensó que estos eran descendientes directos de las 4 bestias divinas. Echó un vistazo al gato espiritual celestial y lo encontró familiar. Parecía una versión en miniatura del tigre blanco. Voy a recuperarme por un tiempo. Después de que Lie Tian terminó de hablar, salió volando del pequeño patio y fue al estanque debajo del acantilado. Allí, vio al dragón azul y a la tortuga negra. Los antecedentes de esta persona no son simples. Chu Xuan miró al pájaro vermellón, pero no usó la función de derivación para analizar su origen. Si era o no la primera generación del pájaro vermellón no era importante. ¿Por qué tantos gobernantes supremos de Dao eligieron explorar la región vacía? ¿Realmente no había nada allí? ¿O escondía algunos secretos no contados sobre el mundo? Chu Xuan no pensó demasiado en eso. Solo necesitaba quedarse en casa y fortalecerse. Todavía había un largo camino por recorrer antes de que se convirtiera en un gobernante supremo de Dao. Su objetivo actual era abrirse paso y alcanzar el reino de la creación de Dao.
Sentado a la mesa con su Xianer, comiendo deliciosa comida, finalmente volvió a visitar las alegrías perdidas de la vida. Se había estado cultivando durante más de 10 millones de años y se había estado perdiendo las cosas buenas de la vida. Después de disfrutar de su comida, Chu Xuan continuó relajándose en su silla. Entrecerró los ojos y trató de sentir el gran Dao de origen. El gran Dao de origen estaba creciendo a un ritmo bastante rápido, y aunque estaba tan lejos y había una barrera legal que lo separaba, todavía podía sentirlo y controlarlo. Chu Xuan volteó su mano y el talismán del Dao celestial apareció en su mano. Observó el talismán del Dao celestial y descubrió que el Dao celestial se estaba desarrollando normalmente y mejoraba constantemente. Chu Xuan trató de contactar a Ding Yue y los demás. Sin embargo, se dio cuenta de que a pesar de que tenía el talismán del Dao celestial, no podía contactar a Ding Yue y los demás. Estaba bloqueado por una ley insondable y trascendente. El Dao celestial todavía no era lo suficientemente fuerte. Luego guardó el talismán del Dao celestial. Después de observar el pequeño valle por un tiempo, decidió vivir aquí. No podía simplemente holgazanear en la silla y no hacer nada. Todavía tenía que hacer algunas cosas para matar el tiempo. Sacó algunas semillas y creó una azada. Llevó la azada al valle para cultivar y plantar algunas frutas y hierbas espirituales para matar el tiempo y entretenerse. Pasaron 1000 años en un abrir y cerrar de ojos. Chu Xuan se había quedado en el valle durante 1000 años. Recibía una recompensa una vez al año y había recibido 1000 recompensas. La mayoría de ellos eran recompensas de cultivación. La recompensa que se daba una vez cada siglo era relativamente grande, y la recompensa que se daba una vez cada milenio era aún más generosa. Durante 1000 años, Chu Xuan no se cultivó y vivió una vida ordinaria y pausada. Lie Tian estaba estupefacto. ¿Cómo se las arregló una persona para hacer las tareas diarias como un agricultor ordinario en un pequeño valle todos los días? ¿Era realmente un experto que había trascendido el reino de Tao? No podía soportarlo. Sin embargo, como no podía abandonar el valle, Lie Tian solo podía recuperarse en reclusión. Se había despertado 3 veces en 1000 años, lo cual era solo para guiar a su Xianer. El resto del tiempo, estaba durmiendo y cultivando. Tenía miedo de no poder soportar esta vida aburrida si permanecía despierto. Quería abandonar el valle, pero Chu Xuan no lo permitió. Por lo tanto, esta era la única manera de pasar el tiempo. Dentro de estos 1000 años, Su Xianer había irrumpido en el reino del Dao sagrado, que era equivalente al reino supremo del caos. Chu Xuan se acostó en el sillón reclinable, tomó un sorbo de té y dejó escapar un largo suspiro. Todo su cuerpo estaba relajado. No necesitaba cultivarse, y podía volverse más fuerte simplemente quedándose en casa. Esto era lo que quería. Finalmente había llegado al reino de la creación del Dao después de estos 1000 años. Te has quedado en casa durante 1000 años. Has sido discreto, diligente y tu vida está llena de diversión y vigor. Has sido recompensado con un gran avance en el reino de la creación de Dao. Esa fue la recompensa por el hito de 1000 años. El reino de la creación del Dao fue un gran salto. Las leyes supremas dentro de las 3000 masas de energía caótica de la creación en su cuerpo habían sido perfeccionadas. El camino del Dao que los conectaba también se había perfeccionado, y las leyes supremas se envolvieron a su alrededor. Realmente había creado su Dao. Las leyes supremas del caos se derivaron del gran Dao después de que se rompió el caos mayor. El gran Dao de las 9 zonas era equivalente a la versión inferior de ese gran Dao. El Dao celestial era un gran Dao que superaba al gran Dao de las 9 zonas, pero faltaba en comparación con el gran Dao del mayor caos. Dentro de estos 1000 años, el gran Dao de origen también había completado su transformación, y también era una creación del Dao. Como tal, Chu Xuan era mucho más fuerte que otros expertos del reino de creación de Dao en etapa inicial. El Dao celestial también estaba evolucionando para convertirse en una creación de Dao. 1000 años en el mundo del sol celestial significaban que habían pasado 1000 millones de años en el caos. Los dos caos ya habían chocado y fusionado. Las leyes supremas del caos ya habían sido devoradas durante mucho tiempo por el Dao celestial, incluso antes de que los dos caos chocaran y se fusionaran. Después de la fusión de los caos y la calamidad del caos, el Dao celestial comenzó a infiltrarse y devorar las leyes supremas del otro caos. Los expertos del reino supremo del caos del otro caos naturalmente querían detenerlo, lo que resultó en el estallido de muchos conflictos. Durante la calamidad del caos, los expertos del reino supremo del caos de ambos lados ya habían comenzado a luchar por la autoridad sobre el caos unificado.
Vale la pena mencionar que los otros discípulos de Dingyue y Chu Xuan ya habían alcanzado el reino supremo del caos. Sin embargo, todavía les tomaría mucho tiempo trascender el caos. Además, dado que el Dao celestial no había unificado los dos caos, no pudieron salir del caos con su fuerza actual. De todos modos, no podrían permanecer en la región vacía por mucho tiempo. Probablemente les tomaría más de 10,000 años, en el tiempo del mundo del sol celestial, para que trasciendan el caos. Aunque eran talentosos, Chu Xuan no estaba seguro de si podían compararse con los descendientes y discípulos de esos expertos del reino Dao Supreme. Después de todo, esas facciones habían estado en esto durante incontables años, y probablemente habían acumulado muchos conocimientos, recursos y técnicas relacionadas con este asunto. Incluso ellos tardarían más de 10.000 años en trascender el caos, y era extremadamente raro que alguien se abriera paso en unos pocos miles de años. Chu Xuan sintió que si sus discípulos pudieran trascender el caos en 100.000 años, ya habrían superado sus expectativas, así como los genios del mundo del sol celestial. En los últimos 1000 años, las recompensas del sistema no solo estaban relacionadas con su cultivo, sino también con el crecimiento del gran Dao de origen, sin el cual, no habría crecido tan rápido. Aparte de eso, también había algunos tesoros y técnicas. Había alcanzado el reino de la creación del Dao en 1000 años. En comparación con el lento crecimiento de otros cultivadores del reino de la creación de Dao, Chu Xuan podía sentir que su fuerza aumentaba cada día. Su próximo objetivo era abrirse paso hacia el reino supremo de Dao dentro de 10.000 años, lo que le daría un poco de confianza para tratar los asuntos. Chu Xuan sacó el talismán del Dao celestial. Una vez más, trató de enviar un mensaje a Ding Jue y a los demás en el caos. El resultado fue un fracaso. Chu Xuan estaba indefenso y solo podía esperar. Esperaba que el sistema lo recompensara con una mejora en la fuerza del Dao celestial en algún momento. Tuvo que contactar a Ding Jue y los demás antes de que trascendieran el caos. De lo contrario, entrar precipitadamente en el mundo del sol celestial sería desastroso para ellos y para él. Incluso podría exponer el Dao celestial y el gran Dao de origen. Aún así, había mucho tiempo, por lo que Chu Xuan no tenía prisa. Cuando llegó el hito de los 10,000 años, debería haber llegado al reino Dao Supremo y debería poder contactarlos. 1000 años en esta sección desolada fueron suficientes para que sucedieran muchas cosas. Hace 500 años, un poderoso rey emergió de este lugar y subió al poder. Él unificó la región hace 300 años y creó el primer imperio unificado, el Imperio de la Gran Victoria. Terminó la situación caótica en esta sección que había estado sucediendo durante mucho tiempo. Ahora, era el único imperio en esta sección, e innumerables sectas solo podían inclinar la cabeza y obedecer las leyes del Imperio de la Gran Victoria. Muchos de los genios de las sectas habían entrado al servicio del Imperio de la Gran Victoria. Hace 100 años, la fuerza de ese rey había alcanzado la cima y no tenía forma de avanzar. Por lo tanto, después de pasar el trono al príncipe heredero, se fue. Se decía que el fundador del imperio se había liberado de las restricciones del mundo y lo había abandonado. El rey actual había estado en el trono durante 100 años. El imperio de la Gran Victoria estaba en su apogeo, y el poder de la familia imperial gobernaba sobre todos. Sin embargo, el pabellón celestial fue una excepción. El pabellón celestial tenía una larga historia y había experimentado altibajos de esta sección. Siempre se había mantenido erguido y nadie podía sacudirlo. Incluso el imperio de la Gran Victoria, que había unificado la sección, no pudo sacudirla. Se rumoreaba que el fundador del Imperio de la Gran Victoria tenía algún tipo de acuerdo con el pabellón celestial, y que la razón por la cual el imperio pudo unificar la sección fue porque el pabellón celestial había contribuido mucho en secreto. En la ciudad imperial del Imperio de la Gran Victoria, frente al palacio, había un monumento de piedra, en el que había 3 listas de clasificación. La lista de clasificación de las 100 flores registró las 100 mujeres más talentosas y hermosas del mundo. Sin embargo, para poder ingresar al ranking de 100 flores, además de ser hermosas, tenían que tener una constitución especial y un talento de cultivo extraordinario. Luego había una lista de los 100 mejores hombres guapos, con los mismos criterios que la primera lista de clasificación. Finalmente, la clasificación del emperador fue para los 100 mejores expertos del reino emperador en esta sección. Desde la antigüedad hasta ahora, las listas de clasificación del pabellón celestial siempre habían sido autorizadas e indiscutibles. No hubo error.
Hace 100 años, el número 1 en la lista de clasificación del emperador cambió del fundador del Imperio de la Gran Victoria al gobernante de una de las ciudades del imperio, que era el hermano menor del fundador. La segunda posición fue ocupada por el rey actual. El tercero fue uno de los ministros fundadores, el duque defensor. La facción imperial del Imperio de la Gran Victoria ocupó los 3 primeros puestos de la lista. En este momento, un grupo de cultivadores se había reunido frente al monumento. Tercero en el ranking de las 100 flores, Yi Lingling. La hija de la familia Yi. La familia Yi de las 10 grandes familias. Aparte de esa familia Yi, ¿qué otra familia Yi hay? No esperaba que la familia Yi tuviera tal genio en esta generación. Esto no es algo bueno. Un hombre de mediana edad se burló y dijo: entrar en el ranking de las 100 flores sin suficientes antecedentes y fuerza no es algo bueno. No olvides lo que le pasó. Muchas personas asintieron con la cabeza. De hecho, no es algo bueno. Un joven negó con la cabeza y suspiró. El hijo del marqués de espadas fue tras Yi Lingling y quiso casarse con ella. La familia Yi no pudo manejar la presión y decidió ofrecérsela. Los padres de Yi Lingling se opusieron y huyeron con su hija. Al final, el marqués de espadas envió gente para capturar a Yi Lingling. Los padres de Yi Lingling arriesgaron sus vidas para dejar escapar a su hija, pero murieron en el proceso. No pudo evitar suspirar. Entonces, alguien preguntó: el hijo del marqués de espadas es el 10º hombre más guapo del mundo. Es un genio raro. Ser una concubina es mejor que tener la familia destruida, ¿verdad? El joven respondió: no lo entiendes. Yi Lingling tiene la constitución espiritual etérea. El hijo del marqués de espadas quiere usarla para refinar una espada divina. Las personas presentes guardaron silencio. No era de extrañar que los padres de Yi Lingling estuvieran tan en contra. Una vez que Yi Lingling cayera en sus manos, no solo se convertiría en un juguete, sino que también se convertiría en un recipiente para una espada divina. Sería un destino peor que la muerte. El hijo del marqués de espadas es realmente... El joven estaba furioso. Cállate. ¿Quieres morir? La expresión de alguien cambió cuando reprendió apresuradamente al joven y cerró la boca. Aunque Yi Lingling ha escapado, ¿a dónde puede ir? A menos que alguien esté dispuesto a defenderla, su destino está sellado. ¿Qué estás pensando? ¿Quién se atrevería a ofender al marqués de espadas? Incluso un príncipe no ofendería al marqués de espadas por algo como esto. El marqués de espadas fue un ministro fundador del país. Era conocido como el espadachín número 1 en esta sección, y ocupaba el 9º lugar del ranking de emperador. Solo había unas pocas personas que no temían a la facción del marqués de espadas, pero ninguna de ellas estaba dispuesta a convertirse en enemiga de él por una mujer. Me temo que el destino de Yi Lingling será el peor de todas las bellezas en la lista de clasificación de 100 flores, suspiró alguien. Esta lista de clasificación de 100 flores es malvada, murmuró enojado un guerrero, no sé cuántas mujeres han terminado en un estado miserable porque entraron en el ranking. Muchos de ellos han perdido a sus familias. Todos los presentes guardaron silencio. La clasificación de las 100 flores había traído un desastre a muchas de las hermosas mujeres. Sin embargo, las clasificaciones pertenecían al pabellón celestial. Incluso el Imperio de la Gran Victoria no podía hacer nada al respecto y no podía interferir con sus acciones. Danoid primero AO el pabellón celestial solo publicó las clasificaciones y observó cómo el mundo subía y bajaba. Nunca interfirieron con los asuntos del mundo. También fue por esto que las fuerzas en esta sección no tenían mucha hostilidad hacia el pabellón celestial. Aquellos que eran hostiles al pabellón celestial probablemente fueron víctimas de las listas de clasificación. Sin embargo, ¿quién podría sacudir el pabellón celestial? Hace 1000 años, un poderoso experto en el reino emperador quería abolir las listas de clasificación y abrirse camino hacia el pabellón celestial. Al final, su cuerpo fue colgado en público. Solo entonces todos entendieron que los expertos en la lista de clasificación del emperador no eran rival para el pabellón celestial. Incluso hubo rumores de que había un experto más allá del reino emperador en el pabellón celestial. Fuera del valle, una figura en un estado lamentable se tambaleó. El cabello de la joven estaba despeinado, su rostro originalmente rubio estaba sucio y su ropa estaba rasgada en algunos lugares. Sus ojos brillantes estaban llenos de odio y desesperación. Padre, madre, soy inútil. No puedo vengarte. Wang Jie. Incluso si muero, no dejaré que te salgas con la tuya. Los ojos desesperados de Yi Lingling estaban llenos de determinación.
Mirando el valle no muy lejos, ella apretó los dientes y tropezó paso a paso. Esta era una zona peligrosa bien conocida. Cualquiera que entrara en este lugar sería contaminado por la maliciosa energía espiritual. Jilin sabía que no podría escapar, y que incluso si moría, su cuerpo sería obtenido por Wang Jie y se convertiría en una herramienta para que él refinara una espada divina. Por eso llegó a esta zona peligrosa. Si muriera aquí, su cuerpo estaría contaminado por la asquerosa energía espiritual, por lo que el plan de Wang Jie de usar su cuerpo para refinar una espada divina sería en vano. Solo se odiaba a sí misma por no poder vengarse. También odiaba el pabellón celestial por ponerla en la lista de clasificación de las 100 flores, e incluso notificó a todos de su constitución espiritual etérea. Fue por esto que ocurrió el desastre. Sin embargo, no importa cuánto los odiara a ambos, Jilin sabía que no podía vengarse. El Marqués de Espadas fue uno de los ministros fundadores del imperio, y las fuerzas que tenía a su disposición eran inmensas. También era conocido como el espadachín número 1 del mundo, y ocupó el 9º lugar en la lista de emperadores. Sin duda, era el sueño de un tonto buscar venganza. Lo único que podía hacer era morir aquí en el valle antes de que llegaran las personas que la capturaron, para que su cuerpo se contaminara y quedara inutilizable. Ella tropezó en el valle. Entonces, fue como si hubiera atravesado una barrera invisible. Jilin estaba estupefacta por lo que vio. ¿Cómo era esta una zona peligrosa? Respirando profundamente, se dio cuenta de que la energía espiritual aquí era tan densa que era 100 veces más fuerte que las famosas tierras santas del mundo. En el valle, había todo tipo de hierbas y frutas espirituales que se plantaron en filas ordenadas. Ella no conocía a la mayoría de ellos, pero por el aura que exudaban, tenían que ser de alto grado. Incluso parecían ser tesoros que superaban el grado de emperador. ¿Qué estaba pasando? Entonces, vio un pequeño arbusto. ¿Es eso un arbusto de té? Las hojas parecían contener una vitalidad maravillosa y exudaban un aura de Dao indescriptible. Esta no era una zona peligrosa. Esta era una tierra incomparable de tesoros. Jilin estaba tan emocionada que las lágrimas corrían por su rostro. Había esperanza para su venganza. Si se cultivaba en este lugar y dependía de estos recursos celestiales, definitivamente podría abrirse paso hacia el reino emperador. Incluso había esperanza de superar el reino emperador. Justo cuando estaba a punto de correr hacia adelante con entusiasmo, de repente se dio cuenta de que si el equipo de caza lo estaba siguiendo, ¿cómo podría proteger estos tesoros? ¿No caerían todos estos tesoros en sus manos? No. Todos ellos deben ser quitados, y lo que no se puede quitar debe ser destruido. No puedo dejar que Wang Jie obtenga ni siquiera uno de estos tesoros. Jilin apretó los dientes y tomó una decisión. Después de obtener suficiente de estos tesoros, encontraría un lugar para esconderse. Mientras evitara ser capturada, podría ganar suficiente tiempo para cultivarse y llegar al reino emperador. De esta manera, tendría la oportunidad de vengarse. Incluso si era una pena destruir tales tesoros, no podía dejar que Wang Jie los pusiera en sus manos. Jilin corrió hacia el arbusto de té primero. La sensación que le dieron las hojas de té fue la más extraordinaria. Tenía que actuar rápidamente y saquear tantos otros tesoros celestiales como fuera posible. En ese momento, Jilin solo odiaba el hecho de que su bolsa de almacenamiento fuera demasiado pequeña. Si pudiera caber todos los tesoros en este valle, no tendría que destruir estas cosas invaluables. Luego, ella levantó la mano para recoger el té, pero de repente se detuvo. Su rostro estaba lleno de conmoción. Miró a su alrededor con incredulidad. En este momento, de repente se dio cuenta. Estos tesoros naturales parecían haber sido plantados por alguien. Estaban dispuestos demasiado bien. Además, ahora que estaba mirando a su alrededor, este lugar parecía un jardín medicinal, lo que significaba que no se formó naturalmente. El valle tenía dueño. Podría ser que un experto sin igual viviera en reclusión aquí. Pensando esto, Jilin retiró su mano que estaba a punto de recoger las hojas de té y caminó hacia el valle con un corazón nervioso. La fuerza más misteriosa del mundo no era otra que el pabellón celestial. ¿Podría ser aquí donde estaba su verdadera sede? Su corazón estaba lleno de aprensión, odio, pero también algo de esperanza. Esperaba que este fuera el lugar donde algún experto incomparable viviera en reclusión, y no la secta del pabellón celestial. Si es así, entonces habría esperanza para su venganza. En el pequeño patio, Chu Xuan se sentó en el sillón reclinable y miró hacia la entrada del valle. El valle no era un lugar al que cualquiera pudiera entrar.
Cada movimiento de Yi Linglin estaba bajo observación. ¡Qué destino tan fuerte y especial! Desde la perspectiva de Chu Xuan, el destino de Yi Linglin era como un arco iris. Basado en su destino, se volvería cada vez más fuerte. Si no fuera por su fuerte y especial destino, no habría podido entrar en el valle. Chu Xuan había establecido deliberadamente restricciones para que solo aquellos con gran destino pudieran entrar. También limitó la edad de los que podían entrar. El cuerpo de este joven también era bastante especial. Había una especie de aura etérea e ilusoria. Ella no era fuerte, y solo había alcanzado las etapas intermedias del reino profundo. En términos de cultivo, su nivel de talento era promedio. Chu Xuan podía decir que la técnica de cultivo de la niña no era compatible con su constitución especial, e incluso la estaba frenando. Fue por esto que su nivel de talento parecía ordinario. Observó cómo la joven caminaba hacia el pequeño patio. Chu Xuan frunció el ceño ligeramente. En realidad no reconoció esta constitución especial. Envió una transmisión de voz a Lietian y le pidió que viniera. Lietian era nativo del mundo del sol celestial y un ex experto en el reino de la creación de Dao. Además, su identidad y estatus en ese entonces también eran extraordinarios, y era un experto algo famoso. Debería poder identificar la constitución especial de esta joven. Lietian apareció al instante. Después de todo, esta era la primera vez que Chu Xuan lo despertaba. ¿Para qué me llamaste? ¿Qué tipo de constitución especial es esa? Chu Xuan hizo un gesto hacia Yi Linglin. Lietian volvió la cabeza y la miró. ¿Eh? ¿Es esa la constitución espiritual etérea suprema? Exclamó sorprendido. Esta sección desolada realmente produjo un cultivador con la suprema constitución espiritual etérea. ¡Qué extraño! La cara de Lietian estaba llena de sorpresa. ¿Constitución espiritual etérea suprema? Esta fue la primera vez que Chu Xuan había oído hablar de este nombre. Miró a Yi Linglin. El aura etérea e ilusoria alrededor de su cuerpo era bastante única. Es una constitución rara en este mundo. Mientras su dueña no muera joven, definitivamente se convertirá en una experta en Dao Supreme. La expresión de Lietian se volvió solemne. Chu Xuan también se sorprendió. ¿Era tan aterradora la constitución espiritual etérea suprema? Esto no fue un asunto menor. Este tipo de constitución sería atesorada por cualquier facción, y harían todo lo que estuviera a su alcance para nutrir y proteger a su dueño. Una vez que se desarrolle, se convertirá en un ejército de un solo hombre. Por supuesto, si nació en una facción ordinaria, tendría que esconderse bien. De lo contrario, sería blanco de enemigos a toda costa. Por supuesto, aquellos con esta constitución no son fáciles de matar, especialmente si logran llamar la atención de un poderoso experto. Después de todo, casi todos los expertos estarían dispuestos a recibirlos como discípulos, dijo Lietian. La cara de Lietian reveló una mirada de reminiscencia. En mi época, había un experto en Dao Supremo con la constitución espiritual etérea suprema. Ella fue magnífica. Cuando Chu Xuan vio la cara de Lietian, que estaba llena de nostalgia y admiración. Viejo, ¿era ella la mujer de tus sueños? Lietian soltó una risa hueca, pero no lo negó. Soy una vieja amiga suya. Nos conocemos desde que éramos jóvenes y a menudo nos íbamos de aventuras juntos. Chu Xuan no pudo evitar sospechar que esta persona era el experto que había protegido a Lietian y le había salvado la vida. Quizás ella también era la patrocinadora de Lietian. Lietian miró a Yi Linglin, que caminaba hacia él, y dijo: ¿Tienes algún plan para acoger a un discípulo? Si no la aceptas, quiero acogerla. Sí, lo hago. La constitución especial de Yi Linglin significaba que se convertiría en una experta de Dao Supreme en el futuro. ¿Cómo podría Chu Xuan dejar ir a alguien así? Usando la función de destino del sistema, Chu Xuan pudo ver que el destino de Yi Linglin se estaba volviendo cada vez más fuerte. Podría ser capaz de desencadenar la recompensa del sistema si acogiera a un discípulo tan talentoso. En el pasado, había confiado en recibir discípulos y obtener las recompensas del sistema de sus logros, para mejorar rápidamente su fuerza. Como Yi Linglin estaba aquí, no había razón para que la rechazara. Lietian no se sorprendió por esto. Nadie dejaría ir a un discípulo tan talentoso. Sé mucho sobre la constitución espiritual etérea suprema, y también tengo el método de cultivo en etapa temprana. No será un problema para mí ayudarla a cultivar su constitución hasta el reino Daoyuan. Después de abrir el camino del Dao, las técnicas de cultivo ya no eran el foco principal. En cambio, fue la comprensión del gran Dao. No me faltan técnicas de cultivo. Si estás dispuesto, por supuesto, también puedo enseñarle.
Chu Xuan se rió entre dientes. Si aceptaba a Yilingling como su discípulo, el sistema probablemente lo recompensaría con una técnica de cultivo que fuera compatible con la constitución espiritual etérea suprema. Incluso si el sistema no lo hiciera, dado el nivel actual de Chu Xuan, no fue difícil crear una técnica de cultivo que coincidiera con su constitución especial. El reino de la creación del Dao podría incluso crear un Dao, entonces, ¿qué era una mera técnica de cultivo en comparación? Yilingling continuó caminando hacia las profundidades del valle. Cuanto más profunda iba, más sorprendida estaba. Las huellas de la vida se podían ver en todas partes. De hecho, había gente viviendo en el valle. La otra parte notó su llegada. Era probable. El hecho de que aún no hubiera sido expulsada significaba que la otra parte había reconocido su presencia aquí. El corazón de Yilingling se llenó de aprensión y nerviosismo cuando finalmente pasó por un antiguo bosque. Vio un patio frente a ella. Había algunas casas de madera de aspecto ordinario en el patio. Cuando entró, vio a un hombre acostado en un sillón reclinable en el patio. Por lo que podía decir, parecía ser un hombre joven. Por supuesto, cuando el cultivo de uno alcanzaba un cierto nivel, la edad de uno no podía ser determinada por la apariencia de uno. Algunos cultivadores del reino emperador parecían jóvenes. Caminó cuidadosamente hacia la entrada del patio. Junior Yilingling saluda a señor. Yilingling se inclinó nerviosamente. Entra. Gracias, mayor. Yilingling exhaló un suspiro de alivio. Cuando levantó la vista, su rostro se puso pálido y no pudo evitar gritar. ¡Ah! Se tambaleó hacia atrás y casi cae al suelo. Una cabeza flotaba frente a ella y la miraba con sus grandes ojos. Esta imagen fue realmente demasiado impactante. La cara de Yilingling estaba pálida y sus ojos estaban llenos de miedo. Una cabeza sin cuerpo flotaba en el aire. Puso los ojos en blanco. Estaba vivo. ¿Qué clase de criatura demoníaca malvada era esta? ¿Podría ser que este valle era un lugar malvado? De lo contrario, ¿por qué habría una criatura tan demoníaca aquí? Incluso un cultivador del reino emperador no podría sobrevivir con solo una cabeza restante. Si esto no era un monstruo, ¿qué era? Las comisuras de la boca de Chu Xuan se crisparon y dijo con tristeza. Viejo, ¿estás tratando de asustar a la niña hasta la muerte? Lietian sonrió torpemente. Esta chica es un poco demasiado tímida. Lietian voló más lejos y su cabeza aterrizó sobre la mesa. La cara de Yilingling todavía estaba pálida cuando entró al patio, temblando. Cuando miró a la persona en la silla, descubrió que parecía ser un adolescente que no parecía mucho mayor que ella. Por supuesto, ella realmente no lo creía. El primer pensamiento que le vino a la mente fue que este joven era un viejo monstruo. Su Xianer salió de la casa y se paró junto a Chu Xuan. Yilingling estaba en un estado lamentable. Su ropa estaba hecha jirones y su rostro estaba manchado de barro y suciedad. Sin embargo, se podía decir que era una persona hermosa. ¿Podría ser que Chu Xuan iba a aceptar a otra sirvienta? Debería estar recibiendo a un discípulo, ¿verdad? Chu Xuan miró a Yilingling. Esta chica claramente se había encontrado con una gran desgracia y había escapado a este lugar. No se anduvo por las ramas y preguntó directamente. ¿Estás dispuesto a ser mi discípulo? Yilingling cayó de rodillas. El discípulo Yilingling saluda al maestro. No había necesidad de dudar. Independientemente de si la persona frente a ella tenía malas intenciones o no, no tenía otra opción. Esta era su única oportunidad de venganza. Estaba dispuesta a pagar cualquier precio mientras pudiera vengarse. Su Xianer exhaló un suspiro de alivio en su corazón. Estaba acogiendo a un discípulo, no a una sirvienta. Estaba feliz de ser la única sirvienta, ya que significaba que su estatus era seguro. Yilingling se inclinó respetuosamente ante su maestro. Has acogido a tu primer discípulo en el mundo del sol celestial. El destino de tu discípulo es extraordinario, y ella tiene la constitución espiritual etérea suprema. Has sido recompensado con la técnica etérea suprema, la espada divina etérea y 10.000 años de cultivo. Efectivamente, después de tomar a Yilingling como su discípulo, Chu Xuan recibió una recompensa del sistema. La técnica etereal suprema era una técnica de cultivo que permitiría a Yilingling alcanzar el reino Dao Supreme, y se adaptaba perfectamente a su constitución especial. Chu Xuan estaba seguro de que incluso la técnica de cultivo de Lietian no podía compararse con la proporcionada por el sistema. Además de la técnica de cultivo, también había una espada divina, que también era para su discípulo. La recompensa de 10,000 años de cultivo era lo que Chu Xuan valoraba.
Después de abrirse paso hacia el reino de la creación de Dao, su fuerza estaba mejorando claramente a un ritmo mucho más lento. Después de recibir la recompensa, su fuerza inmediatamente tuvo un aumento significativo. Chu Xuan estaba extremadamente satisfecho por esto. Había podido abrirse paso hacia el reino de la creación del Dao en 1,000 años debido a las recompensas de aumento de cultivo que el sistema le dio, por lo que si quería abrirse paso a la etapa suprema de Dao dentro de 10,000 años, naturalmente tendría que confiar en las recompensas del sistema nuevamente. Después de todo, el sistema no le permitía cultivarse en reclusión durante su tiempo de quedarse en casa. Muy bien. Eres mi 10º discípulo. Levántate, dijo Chu Xuan suavemente. Ji Lingling todavía se postraba en el suelo y dijo con voz ahogada. Maestro, guardo rencor de sangre, así que me gustaría implorar al maestro que busque justicia en mi nombre. Deberías vengarte personalmente. Solo matando a tus enemigos se calmará tu inquieto corazón de Dao y tu camino de cultivo se volverá más suave. Ji Lingling sintió que una fuerza suave apareció de repente y la levantó a sus pies. Con tu talento, podrás vengarte en unos años. Ji Lingling miró a Chu Xuan y preguntó, ¿es mi talento realmente tan bueno? Aunque el pabellón celestial dijo que tengo la constitución espiritual etérea, falta mi talento y progreso de cultivación. En comparación con los otros genios incomparables, que ya habían alcanzado el reino espiritual, ella era la más débil. ¿Qué es esta? La constitución espiritual etérea es basura. Lie Tian no pudo evitar intervenir. La expresión de Ji Lingling se volvió sombría. La constitución espiritual etérea era una constitución basura, mirando la cabeza sobre la mesa, estaba llena de curiosidad. ¿Qué clase de monstruo era este? ¿Fue refinado por el maestro? No importa cómo lo mirara, su maestro no parecía ser alguien del camino malvado. Aunque la constitución espiritual etérea se puede cultivar en el reino Daoyuan, sigue siendo una constitución basura, continuó Lie Tian. Ji Lingling estaba un poco confundido. ¿Qué era el reino Daoyuan? Sin embargo, niña, no tienes la constitución espiritual etérea. Tienes la constitución espiritual etérea suprema. ¿Constitución espiritual etérea suprema? Ji Lingling luego dijo cuidadosamente. Pero el pabellón celestial dijo que tengo la constitución espiritual etérea, ¿va? ¿El pabellón celestial? ¿Y qué? Son solo hormigas. Lie Tian maldijo. Tal vez fue porque lo había retenido durante demasiado tiempo. Frente a Chu Xuan, tenía que comportarse, pero esa restricción no se aplicaba frente a Ji Lingling. Además, verla le recordaba a su viejo amigo. Trató a Ji Lingling como a su propia hermana menor. La cabeza de Ji Lingling estaba zumbando. El pabellón celestial era una existencia parecida a una hormiga. Eran la fuerza más misteriosa y poderosa del mundo. ¿De dónde sacó esta criatura demoníaca su confianza? Lie Tian podía decir lo que estaba pensando. Puso los ojos en blanco y dijo, niña, este mundo es tan grande. Este lugar es solo una pequeña sección remota del mundo. ¿De verdad crees que este pequeño lugar representa al mundo entero? Ji Lingling estaba atónito. Tienes que mirar más hacia el futuro. Este pabellón celestial es solo tu trampolín, continuó Lie Tian. Chu Xuan asintió con la cabeza. El viejo tiene razón. Su viaje no se limita a esta pequeña sección. Ji Lingling se sorprendió. ¿Este lugar era en realidad solo una pequeña sección del mundo? ¿Qué quieres decir, maestro? Chu Xuan se rió entre dientes. Tu nivel de cultivo actual es demasiado bajo. Tu objetivo es mejorar tu fuerza primero. No te molesten esas cosas por el momento. La cara de Ji Lingling se puso seria y dijo seriamente. Sí, maestro. Ella aún tenía que vengarse, entonces, ¿qué tenía que ver la inmensidad del mundo exterior con ella? Incluso si este lugar era solo una pequeña sección, todavía era un vasto mundo para ella. Lie Tian volvió a flotar y rodeó a Ji Lingling. Cuanto más la miraba, más le gustaba. Se sintió arrepentido de no poder acogerla como discípula. Ji Lingling estaba tan nerviosa que le hormigueaba el cuero cabelludo. Miró a Chu Xuan en busca de ayuda. No tengas miedo. Esta es Lie Tian. Solía ser un experto, pero alguien lo lisió. Todo lo que queda es su cabeza, explicó Chu Xuan. Esta es mi sirvienta, Su Xianer. Ji Lingling exhaló un suspiro de alivio. Afortunadamente, no era una criatura demoníaca. Se inclinó ante Su Xianer y dijo. Ji Lingling saluda a su tía marcial. Levántate, dijo Su Xianer felizmente. Al mirar a Lie Tian, Ji Lingling no pudo evitar preguntar.
Mayor Lietian, ¿eras un experto en el reino emperador en el pasado? Cuando Lietian escuchó esto, toda su cabeza giró enojada y se incendió. La cara de Yilingling se puso pálida. Fue demasiado aterrador. Toda su cabeza estaba en llamas. ¿Podría ser que ella había tocado una vieja herida suya? Solo le quedaba la cabeza. Fue demasiado trágico. ¿Podría ser que fue herido por un experto del pabellón celestial? ¿Qué reino del emperador de? Todas son hormigas. Puedo matar a millones de ellos simplemente soplándolos. Lietian estaba muy infeliz. Dio vueltas alrededor de Yilingling y dijo: Niña, este abuelo es, papá. Antes de que pudiera terminar, cayó al suelo. ¿Pa? Danoid primero el fuego en su cabeza se extinguió. Sus ojos giraban al azar, como si estuviera aturdido. Chu Xuan retiró su mano y se burló. Este tipo de Lietian no fue honesto. Yilingling fue su discípulo. Si ella lo llamara abuelo, ¿no significaría eso que Lietian era mayor que Chu Xuan? Estaba pidiendo una paliza. Yilingling estaba atónito. Lietian estaba extremadamente conmocionado. No había notado el ataque de Chu Xuan. No importa cuán gravemente herido estuviera, una vez fue un experto en el reino de la creación de Dao. Incluso ahora, su fuerza superó al experto promedio del reino del Dao trascendente. Sin embargo, no había sentido nada. ¿Qué significaba esto? Chu Xuan ya había creado su Dao. Su talento era demasiado aterrador. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que trascendió el reino de Dao? Solo después de un largo rato Lietian flotó inestablemente. Todavía estaba algo mareado. Fue un desliz de la lengua, dijo impotente. ¿Oh, en serio? Chu Xuan se burló. Lietian se rió huecamente y miró a Yilingling nuevamente. Niña, si sigues llamando a mi discípulo así, Chu Xuan resopló. Lietian se quedó sin palabras. Lietian estaba cansado. Pequeño Yi, dijo, recuerda esto. El reino emperador es solo el comienzo del camino de cultivo. A los ojos de los verdaderos expertos, no son diferentes de las hormigas. Debes tener estándares más altos. No te concentres demasiado en el reino del emperador. Yilingling se sorprendió. ¿Los expertos del reino emperador eran solo hormigas? Este era el pináculo del mundo del que hablaban aquí. Cuando pensó en esto, comenzó a entender. Entiendo, Yilingling respiró hondo y dijo. ¿Quieres que le enseñe el método de cultivo para la constitución espiritual etérea suprema? Lietian miró a Chu Xuan. ¿Cómo se puede comparar tu método de cultivo con el mío? Ella es mi discípula, así que, por supuesto, le enseñaré la técnica de cultivo, dijo Chu Xuan perezosamente. Lietian puso los ojos en blanco. No continuó. Como experta en el reino de la creación de Dao, fue fácil para Chu Xuan crear una técnica de cultivo adecuada para ella. Chu Xuan miró a Yilingling y dijo: Hoy, te enseñaré una técnica de cultivo que se adapte a tu constitución especial. Con él, deberías poder llegar al reino emperador en 3 a 5 años. En el caos, era casi imposible imaginar a alguien abriéndose paso hacia el reino emperador en 3 a 5 años. Sin embargo, el mundo del sol celestial era diferente del caos, y el flujo de tiempo en los dos mundos era completamente diferente. Por supuesto, los dos tampoco eran completamente iguales, ya que el gran Dao del caos y el gran Dao del mundo del sol celestial también eran diferentes. Por ejemplo, los cultivadores del reino emperador solo podían vivir 1000 años en el mundo del sol celestial. En el caos, la vida útil de los grandes emperadores era mucho más larga. Este fue el resultado de las diferencias en los dos grandes daos. Chu Xuan señaló con el dedo y transmitió la técnica a la mente de Yilingling. Yilingling sintió que una técnica misteriosa e indescriptible había aparecido en su conciencia, e inmediatamente cayó en un profundo estado de iluminación. Mientras comprendía su técnica de cultivo, el aura etérea e ilusoria alrededor de su cuerpo se intensificó. La cara de Lietian estaba llena de conmoción. La técnica de Chu Xuan no solo coincidía con su constitución especial, sino que también era extraordinaria. Inconscientemente miró a Chu Xuan. Se dio cuenta de que este joven no era un simple experto en el reino de la creación de Dao. Media hora después, Yilingling despertó de su estado de iluminación. Con su cultivo actual, naturalmente no podía comprender completamente la técnica de cultivo. Sin embargo, a medida que su nivel de cultivación aumentara, continuaría progresando y comprendiendo más. Esta era una técnica de cultivo inimaginable. El corazón de Yilingling estaba lleno de emoción. Con esta técnica, no tendría problemas para vengarse. Inmediatamente se arrodilló en el suelo de nuevo. Muchas gracias, maestro.
Ahora que tienes la técnica de cultivo correspondiente, te otorgaré una espada divina. Con un movimiento de su mano, una espada divina apareció y flotó en el aire. La espada era etérea e ilusoria, exudando un aura insondable. Los ojos de Lietian se abrieron en estado de shock. ¿Qué estaba pasando? Esta espada divina era en realidad un ajuste perfecto para un cultivador de constitución espiritual etérea suprema. Aunque la espada divina no era muy fuerte ahora, el potencial de esta espada era infinito. Podría continuar mejorando hasta que alcanzara el reino supremo de Gao. Una espada divina suprema de Gao. Esto era algo que solo los cultivadores veteranos del reino Dao Supreme poseerían, ya que la mayoría de ellos lo forjarían cuando llegaran por primera vez al reino Dao Supreme. Solo cuando se hubieran cultivado durante mucho tiempo dentro del reino supremo del Dao, el arma divina sería lo suficientemente fuerte como para usarla como su arma principal. La sensación que le dio esta espada fue aún más profunda que el arma divina que tenía su viejo amigo. Si Jilin llegara al reino supremo de Gao, esta espada sería aún más poderosa que el arma divina de su viejo amigo. Además, Lietian sintió que esta espada probablemente se transformaría en un arma divina Dao Supreme antes de que Jilin se abriera paso hacia el reino Dao Supreme. Esto era simplemente inimaginable. Miró al tranquilo Chu Xuan. En este momento, estaba asombrado de este joven. Parecía estar cubierto por una capa de niebla, llena de misterio e imprevisibilidad. Jilin miró la espada divina que flotaba en el aire con alegría. Podía sentir que la espada divina era muy compatible con ella. Era como si hubiera nacido para ser suya. Gracias, maestro. Jilin estaba extremadamente agradecido. Caminó hacia adelante y agarró la empuñadura. En un instante, la espada divina desapareció y se fusionó con su cuerpo. Era como si se hubiera convertido en uno con ella. Cultiva bien. Cuanto más fuerte seas, más poderosa será esta espada, dijo Chu Xuan. La espada divina etérea fue preparada originalmente para Jilin. Aunque era un arma de alto grado, era totalmente compatible con Jilin a pesar de su profundo nivel de cultivo del reino. También podría usar la espada divina. Sin embargo, sería incapaz de desatar todo su poder. Sí, maestro, respondió Jilin afirmativamente. Después de llegar al mundo del sol celestial, aceptó a su primer discípulo. Luego fue recompensado con 10.000 años de cultivo. Chu Xuan estaba muy satisfecho. Estaba lleno de expectativas para este nuevo discípulo suyo. Le pidió a su Xianer que trajera a Jilin para lavarse y cambiarse de ropa. Algunas de las casas en el patio estaban vacías, por lo que Jilin podía elegir una para vivir. Chu Xuan tomó su azada y salió tranquilamente a administrar las hierbas y frutas espirituales que había plantado. Lietian puso los ojos en blanco. ¿Qué le pasaba? En realidad estaba plantando algunas hierbas y frutas espirituales que no le eran de mucha utilidad. Cuando la fuerza de uno alcanzara este nivel, ¿de qué servirían esas hierbas y frutos espirituales? Solo sabían bien. Jilin terminó de lavarse y se puso un nuevo conjunto de ropa. Sintió que todavía estaba en un sueño. Hace un momento, había perdido a sus padres y había estado corriendo por su vida desesperada. Al momento siguiente, la amargura había terminado, y ella se había convertido en la discípula de un experto y obtuvo una poderosa técnica de cultivo y una espada divina. Además, su ropa era extraordinaria y estaba tejida con una tela extraordinaria. Tenía la sensación de que incluso un experto en el reino emperador no podría lastimarla mientras llevaba esta ropa. Tía Marcial Su, no me llames tía Marcial. Me hace sonar viejo. Llámame hermana. Su Xianer se echó a reír. Hermana Su, el maestro lo sabrás en el futuro. El señor es muy, muy poderoso, dijo Su Xianer misteriosamente. Como había esperanza de su venganza, Jilin comenzó a cultivarse diligentemente. Todas las mañanas, después de presentar sus respetos a Chu Xuan, se cultivaba sin cesar. La energía espiritual en el valle era mucho más abundante que en el mundo exterior, y con esta técnica de cultivo adecuada, el cultivo de Jilin progresó a la velocidad del rayo. Cuanto más se cultivaba, más se daba cuenta Jilin de lo poderosa que era la técnica de cultivo que Chu Xuan le dio. Un día, Jilin vino a presentar sus respetos a Chu Xuan como de costumbre, pero luego se dio cuenta de que Chu Xuan no estaba en el patio. En el pasado, cada vez que venía a presentar sus respetos a su amo estaba sentado en su silla, tranquilo y despreocupado. Lietian flotó. Jilin ya no le tenía miedo. Mayor Lietian, lo saludó Jilin. No está mal.
Ya has llegado al reino espiritual, dijo Lietian mientras rodeaba a Yilingling. Tu maestro está plantando esas cosas, dijo Lietian mientras miraba fuera del patio. Yilingling tenía curiosidad. El maestro era tan poderoso, ¿por qué todavía plantaba esas frutas y hierbas? Ahora sabía que estos tesoros eran solo ingredientes ordinarios para su maestro. Su Xian a menudo los recogía para cocinar. Yilingling todavía estaba débil, por lo que no podía comer mucho. Salió del patio y atravesó el antiguo bosque. Después de eso, vio a su maestro plantando un tipo de hierba espiritual. Su Xianer lo acompañaba mientras sostenía un gato blanco en sus brazos. Yilingling dio un paso adelante para presentar sus respetos. Maestro, por favor déjeme la tarea de plantar estas hierbas espirituales. Esto es parte de mi vida diaria. No necesito que lo hagas por mí. Yilingling no podía entender por qué un experto como su maestro viviría como una persona común. Tal vez solo podría entender las acciones de su maestro cuando se volviera más fuerte. Chu Xuan miró las hierbas espirituales y dijo, ¿cuál quieres? Simplemente elige lo que quieras. Todos son artículos ordinarios. Miró a Yilingling y continuó. Es bueno cultivarse diligentemente. Sin embargo, debes equilibrar el trabajo y el descanso. No puedes estar demasiado obsesionado con uno u otro, para que no se convierta en una obsesión. Sé que quieres vengarte lo antes posible. Sin embargo, si no encuentras el equilibrio, perderás tu dirección después de vengarte. No te pierdas. Debes recordar que tus enemigos son muy débiles. Son solo un trampolín en tu camino de cultivo. Cultiva cuando lo necesites y relájate cuando lo necesites. La expresión de Yilingling cambió. Entonces, se inclinó y dijo, gracias por tus enseñanzas, maestro. Chu Xuan agitó su azada y continuó plantando las hierbas espirituales. No tienes que ser tan formal. Relájese y esté animado. Todavía eres joven. Es suficiente que me reconozcas como tu maestro en tu corazón. No hay necesidad de tales formalidades entre nosotros. Yilingling se conmovió y sus ojos se pusieron rojos. Maestro, te enseñaré Sword Dao mañana. Chu Xuan se rió entre dientes. Sí, sí. Yilingling asintió y sonrió. Al día siguiente, Chu Xuan comenzó a enseñarle a Yilingling las técnicas estándar de su secta en los próximos días. Las técnicas de escape, las técnicas de ocultación del aura y otras habilidades para la vida y la supervivencia eran todas cosas que debían aprenderse si uno quería convertirse en su discípulo. Especialmente sus técnicas de escape, que podrían decirse que no tienen paralelo. Las técnicas de velocidad de momento extremo, las técnicas de ocultación del aura e incluso las técnicas de apariencia y cambio de aura se enseñaron una por una. Todo esto era esencial. Lietian estaba estupefacto. ¿Chu Xuan no lo estaba llevando demasiado lejos? Lietian no tenía dudas de que con estas técnicas, la experiencia que Chu Xuan había impartido permitiría a Yilin escapar de la búsqueda de incluso un experto en el reino vacío, incluso sospechaba que cuando Yilin llegara al reino de la verdad, habría podido escapar de un experto en el reino emperador. Fue simplemente increíble. Lietian incluso sospechaba que Chu Xuan había creado un conjunto tan exquisito de técnicas de escape y supervivencia basadas en sus muchos años de persecución. No solo eso, sino que también hubo todo tipo de formaciones de confusión. La creación y liberación de títeres sustitutos. Y en algún momento, capas de sombras estallarían en un instante para cubrir el cuerpo real. Lietian estaba deslumbrado por la vista. No había ninguna facción en el mundo del sol celestial que tuviera un conjunto tan completo de técnicas de escape y supervivencia. Lietian incluso sospechaba que Chu Xuan había logrado alcanzar este nivel de fuerza gracias a estas técnicas. Después de enseñarle a Yilin el conjunto estándar de técnicas, Chu Xuan comenzó a enseñarle el Dao de la espada. Ya tenía mucha experiencia en este sentido, ya que le había enseñado a Din Jue. Además del Dao de la espada, también le enseñó otras técnicas ofensivas y defensivas. Después de todo, Yilin no era un genio especializado en el Dao de la espada. El tiempo fluía como un río. Chu Xuan se sentó en la silla, pausada y despreocupadamente, y giró la cabeza para mirar la casa de madera a su lado. Yilin estaba abriéndose paso hacia el reino del emperador. Según Lietian, en el mundo del sol celestial, abrirse paso del reino profundo al reino emperador en 3 años ya era un logro monstruoso. Además, una vez que lo hiciera, sería casi invencible dentro del mismo reino, especialmente cuando empuñaba la espada etérea divine.
Incluso como cultivadora del reino emperador de primer nivel, no debería tener problemas para derrotar a los cultivadores del reino emperador en este lugar desolado. Por supuesto, no había garantía. Aunque este lugar era remoto y el límite superior no era alto, algunos genios podrían descubrir algo nuevo dentro del reino del emperador. Cuanto más tiempo permaneciera uno en el reino del emperador, más profunda sería su base de cultivo y sus conocimientos. Por lo tanto, Jilingling aún podría necesitar alcanzar el tercer nivel o superior del reino emperador para garantizar su seguridad. Dicho esto, después de abrirse paso hacia el reino del emperador, no pasaría mucho tiempo antes de que Jilingling abandonara el valle para buscar venganza. Dependía de ella elegir cuándo quería vengarse. Después de vengarse, no pasaría mucho tiempo antes de que abandonara este lugar desolado. El ascenso de un experto no podría lograrse simplemente cultivando en reclusión. Cada experto superior tuvo que abrirse paso y pisar los cadáveres de innumerables expertos antes de alcanzar la cima. Chu Xuan esperaba con ansias el viaje de Jilingling en el mundo del sol celestial y su ascenso. Tal vez ella lo ayudaría a activar la recompensa del sistema. Como el mundo del sol celestial se había dividido en muchas secciones pequeñas, si las abordaba en orden de fuerza, no se encontraría con un oponente escandalosamente fuerte. Jilingling sintió el poder del reino emperador después de abrirse paso, y estaba extremadamente emocionada. En su alma, la espada divina etérea parecía ser ilusoria, como si se hubiera convertido en una con su alma. Padre, madre. Tu hija te vengará pronto. El primer nivel del reino emperador no fue suficiente. Los ojos de Jilingling estaban decididos. Ella dejaría el valle por venganza cuando alcanzara el noveno nivel del reino emperador. Mientras lo hacía, también volteaba el pabellón celestial, y destruye esas listas de clasificación. Desde la antigüedad, ¿cuántas personas habían sido perjudicadas debido a estas listas? ¿Cuántas personas habían perdido a sus familias a causa de esto? El pabellón celestial era misterioso, pero Jilingling no tenía miedo. Ella creía que cuando era una cultivadora del reino emperador de noveno nivel, incluso mataría a un experto del reino supremo de tercer nivel. Incluso si el pabellón celestial tuviera un arma divina, ¿podría compararse con su espada divina etérea? Abrió la puerta y se acercó a Chu Xuan con entusiasmo. Maestro, me he abierto paso. No está mal. Chu Xuan se arrojó una píldora a la boca y sacó algunos tesoros. Toma estos. Gracias, maestro. Jilingling lo aceptó felizmente. Todos estos tesoros eran adecuados para los expertos del reino emperador. Lietian flotó. Pequeño Yi, tengo algunas técnicas adecuadas para el reino emperador. ¿Quieres aprenderlos? Jilingling miró a Chu Xuan. Si el viejo está dispuesto a enseñarte, adelante. Sí, estoy dispuesto a aprender. Jilingling asintió. Un año después, Jilingling ya era cultivador del reino emperador de noveno nivel. Maestro. Jilingling se inclinó respetuosamente frente a Chu Xuan. Ve y toma tu venganza. Chu Xuan asintió. Maestro, después de vengarme, volveré a servirle. Jilingling se puso de pie y dijo. ¿Cómo vas a vengarte? Chu Xuan la miró. Mataré a Wang Jie, destruiré la facción del Marqués de la Espada, destruiré las listas de clasificación y el pabellón celestial, respondió Jilingling. Chu Xuan negó con la cabeza. El pabellón celestial es basura. Aunque puede monitorear la fuerza de los seres vivos, puedes evitarlo con la técnica de ocultación del aura de nuestra secta. Ya que es por venganza, hazlo poco a poco y a fondo. Haz que tus enemigos sientan desesperación y déjalos morir de pesar. Mata tanto sus cuerpos como sus almas. Jilingling escuchó atentamente, profundamente pensativo. Lietian miró a Chu Xuan. Este tipo lo dijo tan casualmente, pero era obvio que también era una persona despiadada. Quienquiera que se convirtiera en su enemigo probablemente terminaría en un estado peor que la muerte. Recientemente, sintió que Chu Xuan se estaba volviendo cada vez más impredecible. Parecía que su fuerza había aumentado bastante, lo que sorprendió a Lietian. ¿Podría el nivel de cultivo de uno aumentar tan rápidamente después de alcanzar el reino de la creación del Dao? Era simplemente irrazonable. Nunca vio a este tipo cultivándose tan poco. Todos los días, comía, dormía, plantaba algunas hierbas y frutas espirituales, jugaba con el gato y el roc, y ocasionalmente con el dragón azure. Era como un mortal ordinario, viviendo una vida despreocupada. No poseía el comportamiento de un experto en absoluto. Entiendo, maestro.
Jilingling ahora estaba pensando en cómo vengarse, cómo hacer que sus enemigos sintieran una desesperación total y un terror abyecto. Adelante. Chu Xuan agitó la mano. Maestro, Lin Yi regresará después de vengarse. Jilingling se dio la vuelta y se fue. Pronto, una tormenta descenderá sobre el imperio de la Gran Victoria. Chu Xuan miró la espalda de Jilingling y suspiró. Lie Tian puso los ojos en blanco. Este tipo era tan poderoso, pero aún tenía tan mal gusto. En un pequeño lugar desolado como este, ¿qué tipo de tormenta habría? En la ciudad imperial del Imperio de la Gran Victoria, había algunos cultivadores reunidos alrededor del monumento. Uno de los nombres ya había sido eliminado de la lista de clasificación de las 100 flores. Jilingling, quien ocupó el tercer lugar en la lista de clasificación de 100 flores, había desaparecido hace 4 años. Desaparecer significaba la muerte. Innumerables cultivadores suspiraron. Una mujer tan hermosa había caído así. Además, según información privilegiada, Jilingling no murió a manos del Marqués de Espadas. Wang Jie no logró capturar a Jilingling. Ni siquiera logró poner sus manos sobre el cadáver de Jilingling. El plan para refinar la espada divina se arruinó. Se dijo que Wang Jie estaba tan furioso que mató a todos los cultivadores que estaban a cargo de capturar a Jilingling. La repentina muerte de Jilingling y el hecho de que Wang Jie no logró recuperar su cuerpo solo podía significar una cosa: la otra parte se había suicidado para arruinar el plan de Wang Jie. Jilingling ocupó el tercer lugar en la lista de clasificación de las 100 flores, por lo que era natural que tuviera muchos admiradores. Algunos de los cultivadores jóvenes y de sangre caliente maldijeron la residencia de la facción del Marqués de Espadas y los detestaron. Algunos incluso intentaron matar a Wang Jie para vengar a Jilingling. El resultado fue evidente. En el lado izquierdo del palacio, había un antiguo pabellón, que parecía ruinoso en comparación con los edificios dorados y resplandecientes circundantes. Sin embargo, nadie se atrevió a subestimar las fuerzas dentro de este antiguo pabellón, y nadie se atrevió a entrar. Este era el pabellón celestial. Nadie sabía cuántos expertos había dentro. El experto número 1 en la lista de clasificación del Reino Emperador había intentado irrumpir, después de lo cual su cuerpo fue colgado en público. De repente, un anciano encorvado salió de una pequeña habitación del antiguo pabellón. La apariencia del anciano atrajo la atención de todos. Todos le abrieron paso. Las clasificaciones estaban cambiando. ¿Qué lugares se habían cambiado? El anciano se acercó al monumento, arrancó la lista de clasificación de las 100 flores, sacó una nueva y la pegó en el monumento. La lista de clasificación de las 100 flores había cambiado. ¿Una nueva belleza? Al instante atrajo la atención de todos los cultivadores presentes. Después de que el anciano publicó la lista, regresó lentamente al antiguo pabellón. El grupo de cultivadores rodeó instantáneamente el monumento. El rango 100 no cambió. Siguieron mirando hacia arriba. No hubo cambios. Luego, cuando vieron el tercer rango, todos quedaron atónitos. El tercer rango en el ranking de las 100 flores, Jilingling, constitución espiritual etérea, primer nivel del reino vacío. ¿Era Jilingling? ¿No había muerto ya? El pabellón celestial ya había eliminado su nombre de la lista, lo que significaba que había muerto. ¿Cómo reapareció de repente? ¿El pabellón celestial lo eliminó deliberadamente? No había otra posibilidad. Podría ser que el pabellón celestial había eliminado su nombre de la lista a propósito para crear la ilusión de que Jilingling había fallecido y darle unos años para crecer. ¿Por qué el pabellón celestial haría esto? Todos estaban confundidos. Jilingling había reaparecido como un cultivador del reino vacío de primer nivel. Este fue un gran aumento en su fuerza. Sin embargo, un experto en el reino vacío de primer nivel era como una hormiga frente a la facción del Marqués de las Espadas, y Wang Jie estaba obligado a reanudar su búsqueda. En el pabellón celestial, surgió una figura cuya verdadera apariencia no se podía ver. Jilingling, ¿cómo evitaste el monitoreo de la Junta de Eaven Glimse? ¿Podría ser que hay un misterioso reino secreto que puede evitar su detección? Haz que alguien vaya y pregúntele por la ubicación del reino secreto. No debe haber ningún lugar que pueda evitar el Eaven Glimse Board. Abajo, apareció una figura. Sí, maestro del pabellón. Su figura se movió y desapareció. Era un cultivador del reino emperador de séptimo nivel. La figura del maestro del pabellón también desapareció. En algún lugar del imperio de la Gran Victoria, Jilingling estaba parado en la cima de una montaña, mirando en dirección a la ciudad imperial. Estaba esperando que alguien viniera.
Ella había revelado deliberadamente el aura de un cultivador del reino vacío de primer nivel para atraer la atención del pabellón celestial. ¿Sería un cultivador del reino emperador quien vino? Jilingling esperó pacientemente. El primero en llegar definitivamente sería el pabellón celestial. La siguiente sería la facción del Marqués de las Espadas, que probablemente estaba tratando de rastrearla ahora. ¿Vendría Wang Jie en persona? Jilingling no lo sabía. 3 días después, una figura apareció en el cielo cerca del pico de la montaña. La persona estaba vestida con una larga túnica negra. A pesar de que había ocultado su aura, no podía ocultar su presencia de Jilingling. Un cultivador del reino emperador de 7º nivel. ¿Eres del pabellón celestial? El cultivador del pabellón celestial se sorprendió. Su voz era ronca. Niña, eres bastante inteligente. En ese caso, deberías saber por qué vine. ¿Qué tipo de condiciones puede ofrecer tu pabellón celestial? Jilingling lo miró con frialdad. Junior, no tienes las calificaciones para negociar. Entrega la ubicación del reino secreto. ¿El pabellón celestial realmente piensa que pueden hacer lo que quieran? Jilingling se burló. Si esa es tu actitud, entonces no me culpes por esto. El hombre vestido de negro levantó la mano e hizo un movimiento de agarre. Un mero cultivador del reino vacío de primer nivel era como una hormiga frente a un experto del reino emperador. Solo tendría que torturar su conciencia y obtener la ubicación del reino secreto. Era demasiado joven y demasiado ingenua. Pensó que él podía negociar con el pabellón celestial solo porque había encontrado un reino secreto especial. Probablemente quería usar el reino secreto como moneda de cambio a cambio de la protección y ayuda del pabellón celestial para vengar a sus padres. Los ojos de Jilingling se volvieron fríos. Ella solo estaba probando si el pabellón celestial haría concesiones. Esto era para decidir cómo debía tratar al pabellón celestial. La respuesta era evidente. Sin fuerza, no había lugar para la negociación. Hubo un destello de luz, y la mano del hombre vestido de negro desapareció. El hombre vestido de negro estaba atónito. Había sucedido tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Mi mano. Su corazón se llenó de conmoción mientras se retiraba apresuradamente. El aura de un experto en el reino emperador de 7º nivel estalló. Miró a Jilingling en estado de shock. Jilingling sostenía una espada en la mano. No era la espada divina etérea. Ella no usaría eso a menos que se encontrara con un enemigo duro. Es hora de que el pabellón celestial desaparezca. Jilingling dio un paso adelante. El rostro del hombre vestido de negro estaba lleno de conmoción e incredulidad. ¿Experto en el reino emperador? Además, ella le dio una sensación insondable y se sintió aún más aterradora que el maestro del pabellón. Luego, miró la espada en su mano. Una espada divina. No pudo evitar exclamar. Esta espada era aún más asombrosa que el Eavenglim Seboard. ¿Qué tipo de oportunidad obtuvo Jilingling? En solo unos pocos años, no solo se había abierto paso hacia el reino emperador, sino que también tenía una espada divina tan poderosa. ¿Cómo podría existir tal oportunidad en este mundo? Si existía, ¿cómo no lo había descubierto el pabellón celestial? Escapar. Tenía que escapar. El hombre vestido de negro sabía que no era rival para ella. Si se quedara aquí, moriría sin lugar a dudas. Tuvo que regresar corriendo al pabellón celestial. Le informaría esto al maestro del pabellón y le pediría al maestro del pabellón que tomara todo de Jilingling. Su cuerpo se movió, convirtiéndose en una sombra negra mientras intentaba escapar. Sin embargo, fue inútil. Su técnica de escape era como una tortuga arrastrándose en los ojos de Jilingling. Además, era extremadamente torpe. Resultó que su maestro tenía razón. Este lugar era solo un rincón remoto del mundo. El hombre vestido de negro solo había viajado menos de 1 milla cuando vio a Jilingling frente a él, esperando tranquilamente su llegada. Su expresión cambió drásticamente mientras cambiaba apresuradamente de dirección y continuaba huyendo. Sin embargo, Jilingling siempre aparecía frente a él nuevamente sin hacer ruido. La técnica de escape del pabellón celestial no tenía paralelo en el mundo, pero no podía escapar de ella. PFFT. 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 El hombre vestido de negro escupió 3 bocados de esencia de sangre y una luz roja como la sangre lo envolvió. Su velocidad luego aumentó explosivamente. Para escapar, había usado una técnica prohibida. Odiaba a Jilingling hasta la médula. El precio de usar esta técnica prohibida era demasiado alto.
Incluso si lo usara por un corto periodo de tiempo, su base de cultivo se dañaría y su nivel bajaría. Incluso podría caer al primer nivel del reino emperador. Además, no había posibilidad de que recuperara su fuerza. Shua. Un rayo de luz apareció de repente frente a él. El hombre vestido de negro no pudo evitarlo en absoluto y chocó con él. PFFT. Su cuerpo fue destrozado instantáneamente, y la luz roja sangre desapareció, revelando su miserable cuerpo. Dentro de sus ojos aturdidos, no podía ocultar su miedo. ¿Cuál era la verdadera fuerza de Yilingling? Había usado una técnica prohibida, pero aún no había podido escapar. Sabía que había terminado. El pabellón celestial no te dejará ir. El hombre vestido de negro miró a la joven frente a él con odio. ¿El pabellón celestial no me dejará ir? Haré que el pabellón celestial desaparezca de este mundo, se burló Yilingling. La espada brilló y el hombre vestido de negro se convirtió en cenizas. Su alma divina también fue completamente aniquilada. De vuelta en la cima de la montaña, Yilingling continuó esperando. La facción del Marqués de Espadas ya debería haberse enterado de su paradero, ¿verdad? ¿Vendría Wang Jie en persona? La cara de Yilingling reveló una sonrisa fría. Si lo hiciera, ella no mataría a Wang Jie de inmediato. Ella destrozaría la facción del Marqués de Espadas pieza por pieza y los ahogaría en la desesperación. Yilingling apretó su espada. El Marqués de Espadas era considerado como el mayor cultivador de espadas del mundo. Ella lo mataría frente a Wang Jie. 3 días después, aparecieron 2 figuras. Cultivadores del reino de la verdad. Wang Jie había aprendido su lección del escape de Yilingling y esta vez fue más cauteloso. Sería pan comido para 2 artistas marciales del reino de la verdad capturar a un experto en el reino vacío de primer nivel. En cuanto a si había un experto detrás de ella, Wang Jie ni siquiera lo tomó en consideración. Después de todo, nadie sería enemigo de la facción del Marqués de Espadas. Después de que llegaron los 2 cultivadores del reino de la verdad, atacaron sin decir nada. En cuanto a por qué Yilingling parecía que estaba esperando a alguien, no importaba. La misión se completaría una vez que fuera capturada. Una espada brilló y un brazo se cayó. Los 2 artistas marciales se sorprendieron. Reino Emperador. ¿Qué? ¿Cómo podría el pabellón celestial cometer un error? Además, ¿cuánto tiempo había pasado? Incluso el fundador del Imperio de la Gran Victoria no podría haberse abierto paso y haber llegado al Reino Emperador en tan poco tiempo, ¿verdad? Shua. Se cayó una cabeza. Yilingling miró a la persona restante. ¿Quieres morir? Preguntó fríamente. ¿Me perdonarás? No eres más que una hormiga en mis ojos. ¿Importa si te perdono? Dime, ¿cuál es tu condición? La otra parte preguntó con los dientes apretados. Deberías saber mucho sobre la facción y las fortalezas del Marqués de Espadas. Lidera el camino para que pueda destruirlos, dijo Yilingling con calma. No podrás derrotar al Marqués de Espadas. Una palabra más no relacionada de ti y morirás. El cultivador inmediatamente cerró la boca y se volvió para irse. Yilingling lo siguió sin prisa. Ni siquiera pienses en enviar un mensaje. La frente del cultivador estaba cubierta de sudor frío. Era muy consciente de que ningún truco del que fuera capaz podría escapar a la percepción de un experto en el reino emperador. Esta es una de las propiedades de la facción del Marqués de Espadas. Llegaron a una finca en una ciudad. Está bien, lo destruiré. Auge. La finca fue destruida instantáneamente. Los cultivadores de la ciudad estaban conmocionados. Yilingling se había embarcado en el camino de la venganza. Ella viajó sin prisa con ese cultivador del reino de la verdad a cuestas, destruyendo las propiedades de la facción del Marqués de las Espadas. En el camino, obligó a los cultivadores que capturó a unirse al ataque. La noticia se extendió, conmocionando al Imperio de la Gran Victoria. En la ciudad imperial, la mansión del Marqués de las Espadas, Wang Jie estaba estupefacto, pero también indignado. Ese día, 2 expertos del reino emperador salieron de la mansión del Marqués de las Espadas. Sin embargo, no mucho después, uno de los 2 expertos del reino emperador murió y el otro resultó herido. El herido se unió a las filas de la cruzada contra la facción del Marqués de Espadas. Algunas de las fuerzas que originalmente estaban afiliadas a la facción del Marqués de Espadas también se vieron obligadas a actuar. Cualquiera podría decir que Yilingling definitivamente no era tan simple como parecía. Como cultivadora del reino vacío de primer nivel, el hecho de que aún pudiera mantener este impulso significaba que había una fuerza poderosa que la apoyaba. Lo primero que vino a la mente de muchas personas fue el pabellón celestial.
Después de todo, la muerte de Yi Lingling se asumió en función de la lista de clasificación del pabellón celestial. La aparición de Yi Lingling también se hizo pública debido a la lista de clasificación del pabellón celestial. ¿Qué otra facción podría ser tan fuerte de todos modos? Ninguna otra facción se atrevería a actuar contra la facción del Marqués de Espadas. La familia imperial del Imperio de la Gran Victoria no tenía ninguna razón para reprimir la facción del Marqués de las Espadas. A pesar de sus pérdidas, la facción del Marqués de Espadas no tomó medidas por el momento. En el pabellón celestial, aparecieron algunas figuras. Ya sabían que el hombre vestido de negro ya estaba muerto, pero no creían que Yi Lingling fuera quien lo mató. Más bien, atribuyeron la muerte del hombre a la facción o fuerza detrás de ella. Sin embargo, el Raven Seboard no descubrió ningún experto emperador nuevo o desconocido. Esto era inaceptable. El pabellón celestial era la facción número 1 en este mundo. Si un experto o facción desconocida podía evitar su vigilancia, entonces era una amenaza para ellos. Envía una carta al Marqués de Espadas. Diles que el pabellón celestial no está detrás de Yi Lingling. Envía 3 guardianes del pabellón para que actúen junto con sus fuerzas. Después de que el maestro del pabellón dio la orden, su figura desapareció nuevamente. Los guardianes del pabellón eran los guardias más poderosos del pabellón celestial. Cada uno era un experto en el reino emperador de 9º nivel y había dominado poderosas técnicas de cultivo. En una pelea 1 contra 1, podrían ser ligeramente inferiores al propio Marqués de Espadas, pero 3 de ellos trabajando juntos podrían matarlo. Muchas fuerzas observaban de cerca. Esta fue la mayor agitación desde la fundación del Imperio de la Gran Victoria, e involucró a una de sus facciones más grandes. El cultivador de espadas número 1 del mundo tomaría medidas personalmente frente a esta crisis. En el Palacio Imperial, el rey actual estaba sentado en una silla. Estaba mirando una información. Convoca al rey Zen. Sí. Una respuesta suave vino de las sombras de la sala. Media hora después, un anciano digno entró en el pasillo. Tío Imperial, ¿qué piensas de este asunto? El rey del Imperio de la Gran Victoria preguntó directamente. El rey Zen era el experto número 1 en la lista de clasificación del emperador y el hermano menor del fundador del Imperio de la Gran Victoria. El rey Zen se sentó en la silla que había sido preparada y dijo, ¿puedes sentarte y ver qué sucede? ¿E ignorar la facción del Marqués de Espadas? El rey actual se sorprendió. El Marqués de Espadas fue un ministro fundador del imperio y uno de sus principales expertos. Los expertos del reino emperador del pabellón celestial abandonaron la ciudad imperial y nunca regresaron, dijo el rey Zen. Luego, agregó. El pabellón celestial ya ha enviado una carta al Marqués de Espadas. Los alumnos del rey actual se contrajeron mientras reflexionaba sobre el asunto. Entonces sentémonos y miremos. El pabellón celestial era un poder que temía a la familia imperial. Cualquier poder imperial no permitiría que otros anularan su poder. Si la batalla entre estas fuerzas arrastrara el pabellón celestial, podría haber oportunidades para que él actuara contra él. Ese día, el actual rey del Imperio de la Gran Victoria comenzó a hacer preparativos para cosechar los beneficios de la batalla. No le importaba enturbiar las aguas, o incluso ayudar a Yi Lingling. Mientras el pabellón celestial pudiera debilitarse o destruirse, todas las cartas estaban sobre la mesa. Aún mejor, si pudieran controlar el pabellón celestial y monitorear a los expertos del mundo, la familia imperial estaría segura en su poder en los próximos años. En este día, un anciano salió de la residencia del Marqués de Espadas. Las fuerzas que habían estado prestando atención a la situación estaban conmocionadas. En realidad, fue el mayordomo principal de la mansión del Marqués de Espadas quien había tomado medidas personalmente. Era un experto en el reino emperador de 9º nivel y el segundo experto más fuerte de su facción. Aparte de algunas fuerzas superiores, nadie sabía que, aparte del mayordomo principal, el pabellón celestial también había enviado 3 guardianes del pabellón, lo que significaba que un total de 4 expertos del reino emperador de 9º nivel estaban haciendo un movimiento. Yi Lingling se dirigió hacia la ciudad imperial. En el camino, ella y las personas que capturó en el camino siguieron destruyendo las propiedades del Marqués de Espadas. Como resultado, varias de las fuerzas del Marqués de Espadas ya habían comenzado a retirarse. A Yi Lingling no pareció importarle y continuó actuando de acuerdo con el plan, avanzando hacia la residencia del Marqués de las Espadas mientras esperaba su eventual contraataque. No estaban lejos de la ciudad imperial cuando apareció un anciano. Los traidores deben ser asesinados.
El anciano inmediatamente atacó y mató a las personas que Jilingling había capturado. Jilingling se quedó parado y observó cómo el anciano atacaba. Ella no tenía intención de salvarlos. Después de todo, quería destruir a todos de la facción del Marqués de Espadas. Después de matar a todos los traidores, el anciano miró a Jilingling. Frunció el ceño. No sintió a ningún experto cerca. La otra parte era competente en técnicas de ocultación. Sin embargo, si ese experto era más fuerte que él, no tenía miedo. Después de todo, estaba acompañado por los 3 guardianes del pabellón, que estaban esperando para actuar. Niña, pídele al experto detrás de ti que se muestre. El anciano miró a Jilingling con frialdad. Los ojos de Jilingling estaban llenos de intenciones asesinas. Luego se volvió para mirar en cierta dirección y dijo: ya que han venido, ¿por qué esconderse, guardianes del pabellón? A pesar de su ventaja numérica, Jilingling era indiferente. La fuerza y las técnicas de cultivo que poseían estos llamados expertos eran insignificantes en comparación con lo que su maestro le había enseñado. Al escuchar las palabras de Jilingling, el mayordomo principal se sorprendió. ¿Podría ser que ella había logrado todo esto con sus propias fuerzas? ¿Cómo fue posible? ¿Cuántos años tenía? ¿Era realmente una experta en el reino emperador? 3 figuras aparecieron en silencio y, junto con el mayordomo principal, formaron una formación que la rodeaba. No esperaba que confiaras en tu propia fuerza, dijo uno de ellos con frialdad. Entrega el reino secreto y únete al pabellón celestial. No solo vivirás, sino que también tendrás la oportunidad de vengarte, dijo otro guardián del pabellón. La expresión del mayordomo principal cambió de inmediato y estaba listo para escapar. Una vez que Jilingling se uniera al pabellón celestial, la facción del Marqués de las Espadas estaría en serios problemas. Jilingling se burló y dijo: ¿es el pabellón celestial digno de patrocinio? El mayordomo principal exhaló un suspiro de alivio. Como había ofendido al pabellón celestial, definitivamente iba a morir. Auge. El mayordomo principal y los 3 guardianes del pabellón hicieron sus movimientos. Había cultivadores del reino emperador mirando desde lejos. Estaban muy conmocionados. ¿Jilingling era un experto en el reino emperador? ¿Cómo había evadido la detección del pabellón celestial? Esta fue una gran oportunidad. Sus ojos estaban llenos de codicia. Cada facción en el imperio de la Gran Victoria sería tentada por cualquier método que pudiera usarse para evitar la vigilancia del pabellón celestial. Incluso la familia imperial no podría resistir esta tentación. Además, Jilingling era solo una persona. ¿Cómo podría superar el asedio de innumerables fuerzas? Los rayos de la espada se dispararon hacia el cielo, y su aterradora intención de espada causó estragos en todas las direcciones. No mucho después de que comenzara la batalla, todo había terminado. 4 cabezas volaron hacia el cielo. Los 4 expertos del reino emperador de 9º nivel habían caído y sus almas habían sido aniquiladas. Esta escena sorprendió a todos los espectadores. Fue demasiado aterrador. Esos 4 expertos ni siquiera tenían la fuerza para resistir ese ataque. Incluso el rey Zen, que ocupaba el primer rango en la lista de clasificación del emperador, no era tan aterrador. Dile a Wang Jie y al marqués de espadas que el cobrador de deudas ha llegado. La voz fría de Jilingling reverberó en el cielo. Luego, continuó su avance inexorable hacia la ciudad imperial. En este día, la noticia fue enviada de regreso a la ciudad imperial, sorprendiendo a todos. ¿Qué tipo de oportunidad obtuvo Jilingling? En este momento, Wang Jie estaba incrédulo. Apretó los dientes y sus ojos se llenaron de miedo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podría esa perra volverse tan poderosa? El marqués de espadas se sentó en la silla, todo su cuerpo exudaba un aura como una espada afilada. Padre, ¿qué debemos hacer? Pidamos ayuda a su majestad, dijo Wang Jie presa del pánico. Esperemos más noticias. La expresión del marqués de espadas era grave. Estaba esperando la reacción de todos. Jilingling definitivamente había obtenido una gran oportunidad. ¿Quién no se sentiría tentado? Incluso el pabellón celestial y la familia imperial serían tentados. Bien, esperemos. Wang Jie se calmó un poco. Sin embargo, por dentro, todavía estaba en pánico. En el pabellón celestial, los expertos se reunieron una vez más. Fue lo mismo en el palacio imperial. Se habían reunido expertos de todas las fuerzas superiores. Todos los ojos estaban puestos en Jilingling. Sin embargo, no hicieron un movimiento de inmediato. Todos estaban mirando. En la actualidad, los que sintieron el calor fueron la facción del Marqués de las Espadas y el pabellón celestial.
Además, a juzgar por la actuación de Jilingling, su fuerza estaba más allá de su imaginación. Si no lograban tratar con ella y ella escapaba, las consecuencias serían inimaginables. En la ciudad imperial, los expertos se apresuraban constantemente. Todas las fuerzas superiores querían establecer una red ineludible dentro de la ciudad imperial. Muchas fuerzas observaban los movimientos de la familia imperial. Sin embargo, sorprendentemente, la familia imperial no hizo nada. Un experto en el reino emperador de una facción menor tomó la iniciativa. A 100 millas de la ciudad imperial, Jilingling lo mató con un solo golpe. Miró a la ciudad imperial. Había innumerables expertos allí, sin embargo, ella no tenía miedo. Este viaje no fue solo por venganza, sino también por el bien de abrirse paso. Necesitaba una batalla para abrirse paso hacia el reino supremo. El límite superior de esta sección remota era el reino emperador, pero no podía contener a Jilingling. La técnica de cultivo que cultivó era extremadamente poderosa, y el valle tenía mucha energía espiritual para alimentar su avance. Llegó a la ciudad imperial y entró en la guarida del tigre. ¿Querían arrebatarle la oportunidad? Jilingling se rió fríamente. Ella los enterraría con su codicia. Cuando entró en la ciudad imperial, Wang Jie no pudo ocultar el miedo en sus ojos mientras seguía mirando a su padre. El marqués de espadas estaba sentado con las piernas cruzadas con los ojos cerrados y una espada colocada horizontalmente sobre sus rodillas. Una figura descendió, cuyo rostro no se podía ver. El marqués de espadas abrió los ojos y preguntó: ¿El maestro del pabellón celestial? Ese soy yo. La voz del maestro del pabellón estaba distorsionada y era imposible saber si el maestro del pabellón era hombre o mujer. Incluso la figura del maestro del pabellón no se podía ver claramente. Si perdemos esta batalla, ¿puedes salvar la vida de mi hijo, maestro del pabellón? La familia imperial no había expresado su postura, por lo que sabía que su facción había sido abandonada. Haré mi mejor esfuerzo. El maestro del pabellón asintió. Muchas gracias. Si el maestro del pabellón no pudo salvar la vida de Wang Jie, entonces nadie en el mundo podría. Moriría sin lugar a dudas. Wang Jie se sintió cada vez más desesperado. La persona que consideraba como un recipiente para refinar una espada divina en realidad lo había forzado a una situación desesperada. Lamentó no haber movilizado toda la fuerza disponible para él en ese entonces para tratar con Jilingling. Si hubiera sido menos descuidado, las cosas no se habrían desarrollado hasta este punto. El marqués de espadas se levantó y salió de su residencia, parado afuera de la entrada y esperando en silencio. Innumerables expertos del reino emperador estaban mirando. El marqués de espadas era el mejor cultivador de espadas del mundo. Era un verdadero experto superior. Además, contó con el apoyo del pabellón celestial. Algunos expertos incluso habían descubierto que había otros 3 expertos esperando para atacar, que eran incluso más fuertes que el marqués de espadas. Tenían que ser del pabellón celestial. Muchas personas se sorprendieron por la fuerza revelada por el pabellón celestial. Estos expertos no estaban en las listas de clasificación. En ese caso, ¿qué tan poderoso era el misterioso maestro del pabellón? ¿Había superado el maestro del pabellón al reino emperador? Mucha gente miró el antiguo pabellón. ¿Cuántos expertos estaban escondidos detrás de esas paredes? ¿La fortuna de Jilingling caería en manos del pabellón celestial?